¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, esto es solo una vuelta más. Muchas gracias. 11 días van de la guerra. ¿Cómo cuesta decir estamos en guerra? ¿El planeta está en guerra? De algún modo sí lo está. Hay muchísima preocupación. Y van avanzando y nos van llegando imágenes catastróficas. Realmente cada vez hay más detalle de lo que está ocurriendo. La fantasía de que con la tecnología ya estaba el planeta en condiciones de formular guerras quirúrgicas sin o con mínimo costo de vidas humanas. No. Miles de muertos, 1,5 millones ya de ucranianos que están evacuados. Y la pregunta, rara pero necesaria, ¿qué le pasa a cierta izquierda argentina, también latinoamericana y también de otros lugares? Pero vamos a nuestro metro cuadrado. ¿Qué le pasa a cierta, no toda, a cierta izquierda argentina que no termina de condenar la atrocidad de Putin sobre Ucrania? ¿Qué más necesitan ver? Voy a compartir con ustedes la foto más triste de este domingo. A ver, veamos esto. Ya lo vamos a ver. Se trata de la comprobación, esta es una foto del New York Times, de un fotógrafo del New York Times, de que están matando civiles y no hay error de cálculo. Esta es una familia, mamá, hijos y un padre al fondo agonizante, alcanzados por bombas rusas, queriendo escapar. La fantasía que intenta comunicar Rusia de que no atacamos a población civil es falsa. Están muriendo civiles, están muriendo chicos, están muriendo mujeres. No son los que están en el campo de batalla. Sin embargo, ya la psicología nos enseña que la evidencia no perfora la creencia. El material más duro es la ideología. Cuando una idea está enquistada, y sobre todo este tipo de ideas políticas que además dan una identidad, como le da la identidad a cierta izquierda argentina, cómo colocarse enfrente de Rusia, es indestructible. Una bomba nuclear puede destrozar en segundos una ciudad, pero no destroza una idea. ¿Qué más necesitan ver para ponerse del lugar que se tienen que poner? ¿No te gusta la OTAN? ¿Te parece que ha cometido atrocidades en otro momento? El ordenador de tu mente es que Estados Unidos es imperialista y que se metió con los golpes de Estado en Argentina y que el Plan Cóndor y que la embajada en aquellos años. Es real. Pero también es real la posición de Estados Unidos en otros momentos, apoyando para la vuelta de la democracia. No es tan lineal la historia. No estamos en Titanes en el ring donde hay malos permanentes y buenos permanentes. El ordenador sigue siendo para cierta izquierda prehistórica, pero sin embargo dinosaurios que todavía reinan y tienen influencia ideológica y plumas y escriben y generan y producen conocimiento y le dan letra a una buena base de argentinos, siguen creyendo que el liberalismo es el malo, que Estados Unidos, que los yanquis. Y del otro lado, todo lo que se le oponga es más complejo y hay que atender la diversidad cultural. Y genera empatía y genera simpatía. Y vos me decís, ¿en qué te basás para hacer la afirmación que estás diciendo? Sinopsis, una consultora importante, midió hace pocos días qué le parece la invasión de Rusia a Ucrania. Por supuesto, en el total la mayoría condena. Cuando se hace foco en el electorado del Frente de Todos, viene la sorpresa. ¿O no es una sorpresa? El 53% no condena, es decir, ve positivamente la invasión de Ucrania, de Rusia a Ucrania. Te doy un dato que te va a sorprender más todavía. Ven con buenos ojos a Putin. Ven con buenos ojos a Putin. ¿Qué hay ahí? ¿Qué te fascina de un autócrata, de un dictador, de alguien fuertemente sospechado de envenenar a la oposición o a quienes osan disputarle el poder, del que encarcela? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el fetiche que le genera Putin a cierta izquierda? ¿Acaso la idea de que desafía el liberalismo, que desafía y le pone límites a Estados Unidos?
Es rarísimo de ver. Estamos esperando la condena. Por supuesto, insisto, Estados Unidos ha tenido comportamientos a lo largo de la historia sumamente cuestionables. Pero también hay que cuestionar esto, lo que está ocurriendo ahora con las fotos que vemos. Recuerdo el psicoanálisis que decía, ahora la foto la vimos, el psicoanálisis siempre habla de, esto es interesante, de la fascinación del neurótico con el perverso. Hay algo ahí casi voyeur, de goce. Hay una frase muy interesante que es, el neurótico fantasea lo que el psicópata realiza. Hay algo ahí de cierta neurosis de una parte de la izquierda, de fascinación con un tipo que hace lo que en el fondo indecible le gustaría ver, quizás en un líder de su propio espacio, que es el liderazgo total y vertical. Cierro con esto, no lo digo yo, lo dice una encuesta seria, un estudio. Más de la mitad de esta izquierda, progresista también, ve con buenos ojos esta invasión. No se conmueven con la foto de la familia tratando de huir de la guerra. Triste. Pero para el final, la perla del domingo. Alberto Fernández, también hablando de diversidad, de pluralidad, de la homosexualidad contra la heterosexualidad. Vamos a poner una balanza moral a ver quién es. No van a creer lo que yo les voy a mostrar. Bueno, Alberto Fernández, el que le ofreció la puerta de entrada a Latinoamérica, le dice a un auditorio en el CCK lo siguiente sobre diversidad. Recuerden, hace algunos días se había juntado con Putin. Putin tolera la diversidad y la homosexualidad. Vean, Alberto. Tenemos que entender que la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos. Una sociedad que amplía derechos da más libertades y hace mejores calidad de personas. Tenemos que aprenderlo. Y tenemos que terminar con esta idea de que vamos a segregar este porque es homosexual, aquella porque es lesbiana, al otro porque es transexual. ¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Perdónenme por lo que voy a decir, pero he conocido mucho más canallas heterosexuales que canallas homosexuales. Bueno, ahí tienen al presidente que no le teme a nada, incluso una afirmación como esta última, el canallismo medido, ¿qué hay más? ¿Heteros u homosexuales? ¿Podría haberle dicho algo así a Putin? Anda a decirle a Putin el cuento de la diversidad y de los trans y que entonces no hay ningún espacio para esto o para voces divergentes en Rusia. Doble estándar 100%. Acompáñenme. Voy a presentar a mis compañeros. Está Adrián Amado. Hola, Adri. ¿Cómo están? Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? En este momento quiero presentar a un invitado. También está con nosotros. A ver, ¿está con nosotros? Ay, está acá. Oh, Ay. ¿Está con Dylan? No. Hay una sensación de que estoy con Dylan, punto. Sí, Pero, Dylan. ¿Es quieto. sensación canina? ¿Sensación canina? Por culpa de ustedes, Diego, y su fake news, me invocaron ahora para cuidarlo un domingo a la noche. Me empernaron. Está bien, escúcheme No una se cosa. caguen de risa. No se burlen. Escúcheme, Se armó no. un quilombo con la boludez esa del adiestrador que ustedes publicaron y amplificaron. Y Alberto me pidió que se lo cuide yo un domingo a la noche. Quieto, Dylan. Lo que están Mira, está medio cuidando, duro, ¿no? No, lo que están cuidando no es al perro, sino al adiestrador, lo acaban de nombrar. Es el director de planificación operativa y centro de monitoreo, 276.000 pesos, el que era el entrenador de Dylan. Bueno, me ¿Está bien? importa un culo lo que gane, es el más capacitado, punto. Pero ahí Me está- importa un culo lo que digas. No entendí bien la palabra que no le Me importa un culo. Está bien. Punto. Está bien. Culo era de Jaureche, de Scalabrini Ortiz. ¿A qué De bibliografía Sol le Pérez adjudica también, culo? sí. Ah, bueno, está muy bien. Bueno,
Bueno, escúcheme. Está ahora un poquito... Mirá el perfecto trabajo que está realizando, que está muy tranquilo acá, Dylan. ¿Está empastillado, durísimo. Dylan? ¿Está Y empastillado? parece o que le agarró una embalsamaron? bolsa que no era de alimento balanceado. ¿Qué le dieron? ¿Está relleno de algodón? Lo adiestraron en Ezeiza, me parece. Fue directo a la Ricarda Montaner. Bueno, Bien, ¿no será perro antinarcótico? Seguro que no es. pero yo no sé por qué arman tanto escándalo, Seidman, tanto lío porque Alberto acomodó en el estado al adiestrador de su perro. ¿Pero qué les pasa a ustedes? ¿Se comieron a Milei de golpe? Cuando Macri nos endeudaba por 50.000 palos verdes, no los vi tan indignados. Además, me importa un culo. ¿Quedó claro así o les hago un dibujito como a Nick? Está bien, escúcheme una cosa. Bueno, Ustedes están ahora en un festilín de ucraniano, todo el tiempo llorando por la paz, prendiendo velas. usa Le falta Fodáfrica. cantar una de Sui Generis ahora. Está bien. Y escúcheme, usted... Bazán está angustiado, desde las PASO del 2019 que no lo veía tan angustiado Bazán. Escúcheme. Que llegue en bicicleta al canal, hay que decirlo. Bueno, Sí, ustedes van a, lo tengo vigilado. digamos, en la ONU condenaron, el gobierno, es cierto, en la ONU condenó con pelos y señales a Putin y la invasión. Ahora, la señora dio vueltas, hizo contorsiones. No, La señora muchacho, dio pero- una clase de... no, Dios, sí. Pero si ustedes no saben ni ubicar a Isidro Casanova en un mapa, imagínate lo que puede llegar a saber de Ucrania, TN. Por favor, dejen de repetir sonceras de la BBC, quiéranse un poco más. El Escuchen. peronismo está con Zelensky y está también con Putin. ¿O no Está aprendieron ¿cómo? la lección de los últimos 70 años? Es verdad, está con los dos. Pone Pase el- lo que pase a nivel geopolítico, nosotros caemos bien parados. Punto, no es la- punto. no es En los lo que 90 estaría fuimos ocurriendo. neoliberales. No es lo que En los estaría 90 fuimos ocurriendo. neoliberales, en los 2000 fuimos chavistas. Ahora, bueno, yo ¿Qué no sé son? qué carajo somos, pero bueno, me importa un culo lo que somos. Está muy bien. Bueno, gracias Aníbal, ¿eh? No, gracias a vos. No, gracias. Bueno, ahí estaba Dylan. Bueno, ¿quién está con nosotros? Está Andrei Servín Pontes, especialista en defensa y política exterior. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, hablemos de esta foto. Si uno escucha las palabras, una columna que publicó hace 2 días, incluso el embajador ruso en Argentina habla de que no ataca Rusia a los civiles. Bueno, esta foto del New York Times es la foto del día, una tristísima foto en donde hay una familia muerta por una explosión tratando de huir de un ataque, ¿no? Había un puente semiderruido, trataron de esconderse ahí, no pudieron, fueron alcanzados y esa es la foto que conmueve, ¿no? Empiezan a haber fotos, ya no es una guerra en abstracto. ¿De qué modo está atacando en este día número 11 Rusia a Ucrania? Bueno, eso es lo terrible, ¿no? En los últimos días hemos visto un crecimiento considerable del uso de artillería y de medios aéreos contra espacios urbanos. Entonces, a veces eso se puede subsanar en términos de que se usan medios aéreos, se usan bombas guiadas, que tienen un nivel de precisión mayor, permiten realmente golpear un objetivo que sea militar. Ahora, Rusia no está empleando armas guiadas en estos medios aéreos, está comprobado porque parte de esas bombas no detonan y son encontradas en apartamentos, en las calles, por lo cual su precisión es muy baja. Y después la artillería lo que hace es acumular una gran cantidad de explosivos en un área específica. No puede golpear ni siquiera un edificio en particular donde pueden creer que hay algún tipo de contacto con el enemigo. Entonces, este tipo de bombardeos sistemáticos que estamos viendo mucho en Kharkiv o en Mariupol, por ejemplo, son continuos durante días, afectando grandes áreas residenciales y es completamente indiscriminado. Bien, pero déjame saber esto. Entonces, ¿es una estrategia planificada o es un síntoma de impotencia? Estas armas que están usando, que parecen, si vos querés, más rústicas, más del siglo XX que tecnológicos del siglo XXI. ¿Es así? ¿Es una guerra de desgaste en el piso, en el territorio, en los edificios, contra los civiles? ¿Está hecho a propósito de ese modo? En buena parte sí. Es el ejército ruso volviendo a sus bases doctrinales. Los primeros días de la guerra intentó llevar adelante una guerra del siglo XXI. Usó gran cantidad de misiles cruceros, bombas guiadas, trató de no afectar tanto la infraestructura civil, no atacar tantos objetivos civiles en general. A medida de que se le fueron acabando los stocks de esas armas y tampoco lograron los objetivos estratégicos que querían lograr, empezaron a volver a lo que sabían hacer, que era concentrar gran cantidad de fuego sobre espacios urbanos con el objetivo de amedrentar a la población civil y destruir a los enemigos. Esto lo vimos muy claramente en Chechenia. O sea, Grozny la nivelaron por medio de fuego de artillería.
¿Se le fue acabando esas primeras armas que tenían, las más sofisticadas, en solo 2 días? Sí, a ver, los misiles cruceros, bombas guiadas, son particularmente caros. Estamos hablando de un misil crucero, te puede salir $1 millón cada uno, por ejemplo. Entonces, pero Rusia, uno suponía que podía el tener armamento. más. Exactamente. Bueno, igual, ojo, otros países importantes, por ejemplo, Libia en el 2011. Los franceses prácticamente se quedaron sin armas guiadas en las primeras 2 semanas de ¿Podemos repetir esta ofensiva. imagen y nos explicás, Andrei, qué es esta imagen? A ver, vamos a volver a verla. Es una de las imágenes que dan vuelta en estas últimas horas como una de las más características de estos últimos ataques. Contanos qué es lo que estás viendo. Ahí acá. está. Muy bien. Esto es un helicóptero militar ruso de ataque, un Mi-24 o un Mi-35, no me acuerdo específicamente cuál, son helicópteros de ataque y que lo han interceptado con lo que probablemente sea un misil antiaéreo portátil. Esto es algo que están utilizando mucho los ucranianos, porque en vez de tener todo un vehículo con un sistema de radar, esto parece prácticamente una bazooka que transporta a un solo hombre. Si está bien posicionado, puede agarrar y derribar un helicóptero, un avión que está volando bajo. Ayer fue un día en el que perdieron 10 aviones de combate los rusos. ¿Estas son las armas que les están mandando algunos países europeos? En parte sí, o sea, no sabemos si exactamente eso es un Stinger como los que mandaron los europeos o si son de los stocks que tenían los ucranianos de armamento soviético. En características técnicas son muy parecidos y el rol es el mismo. Los europeos están mandando este tipo de armas, están mandando misiles antitanques y cohetes antitanques, que es como lo más demandado para esta guerra de resistencia. ¿Me permiten un minuto? Quiero sumar a la conversación a Eric de la Fuentes, analista internacional. Está en Florida, ahora en Estados Unidos. Vivió en Ucrania. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias por la invitación al programa. Eric, hay unas frases fuertes de las últimas horas de Rusia. La amenaza de Putin es a los países limítrofes a Ucrania que abastezcan de combustible u otros insumos. Eso lo toma como una declaración de guerra. Lo mismo las sanciones comerciales, ¿no? Las sanciones comerciales, todo tipo de bloqueos que hemos escuchado en los últimos días también, dice Rusia, van a ser tomadas como una declaración de guerra. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? Bueno, ya esto ha comenzado hace tiempo. Estas son las declaraciones de hoy, pero te puedo decir que las armas han venido entrando desde el principio, las sanciones ya llevan tiempo, y está todo lo que cruzan otras fronteras que a lo mejor no se salen en las noticias, pero que ha estado entrando a Ucrania desde justo antes de la guerra haya comenzado, ¿no? Entonces, eso me parece que es de nuevo Putin tomando la estrategia de escalar las amenazas para tratar de prevenir. Pero una de las cosas, escuchando la conversación, que tenemos que tener bien en cuenta, que es por qué también los rusos cambian de estrategia, es que el cálculo donde más se equivocaron es que una serie de ciudades ucranianas, donde he estado en casi todas que te voy a mencionar, que son primordialmente étnicamente rusas y donde inclusive mucha gente habla más ruso que ucraniano, la resistencia fue feroz y está siendo feroz. Principalmente, obviamente, Kharkov, que es la segunda ciudad más grande, que se ha cubierto mucho. Pero, por ejemplo, están sumamente sorprendidos que Mariupol no ha caído. Mariupol se trató de tomar en el 2014. Yo he estado ahí, es un puerto importante. Eso está en la zona del Donbass. Y, obviamente, es uno de sus primeros enfoques, porque tomar Mariupol quiere decir que tropas pueden venir desde Rusia hasta casi toda la parte oeste, hacia el occidente, porque conecta el Donbass con Crimea. Ahora tomaron Gerson y realmente el próximo target de ellos importante es Odessa, que es el puerto principal ucraniano al Mar Negro. Eric, a ver, déjame entender. Lo que planteas es que hay un error de información o de inteligencia. Putin contaba con mala información acerca de la resistencia, pensó que iba a ser no tan mal recibido en Ucrania, pensó que iba a haber más prorrusia de la que verdaderamente se encontró. Hubo un error, ahora no sé de quién, porque la inteligencia rusa es muy buena y conocen Ucrania muy bien. Ahora, la inteligencia puede dar el reporte que quiera y después los líderes toman decisiones, por lo cual no sabemos porque no estamos ahí. Puede ser la inteligencia, puede ser que Putin haya subestimado el reporte. Sin duda, no se esperaba que ciudades primordialmente rusas, estamos hablando, si vas a Kharkiv, todo el mundo habla ruso y no todo el mundo habla ucraniano. El porcentaje es altísimo
de gente nacidos en Rusia o que los padres nacieron en Rusia, sin duda que los abuelos nacieron en Rusia. Y lo mismo pasa con Mariupol, lo mismo pasa con un montón de Gerson en el sur también. Y eso lo estamos viendo en Dnipro, que era Dnipropetrovsk, que todavía no lo han atacado y están esperando para ver cómo tomar esto porque las primeras sensaciones no son buenas. Y la estrategia original era realmente, pensaba, obviamente iba a haber resistencia, pero había suficientes elementos rusos en las ciudades que llevaban hace tiempo y que al caer algunas de esas ciudades se iba a poder presionar a Kiev. Y entonces sabían que Kiev iba a resistir. Nosotros que conocemos Ucrania no estamos sorprendidos que es feroz la resistencia, pero en estas ciudades muy rusas, especialmente las que no son Kharkov tampoco, que son más pequeñas, han resistido a la muerte. Están sin electricidad, sin agua en Mariupol, y eso es algo que ha tomado por sorpresa, yo creo, creo que al mundo entero, pero sin duda a los rusos. Adriana Amado. Sí, ¿qué efecto puede tener la información esta más de redes que es una protagonista en esta guerra? Ya se retiró Twitter y Meta de Rusia, hoy se retira TikTok. ¿Cómo crees que está afectando a la moral de los soldados en Ucrania y a la ciudadanía en Rusia? Mira, es muy interesante porque la comunicación es la guerra paralela o tan importante. Primero que nada, TV Rain, la televisión Rain, que era la más independiente, que normalmente tenía seguidores, pero desde que empezó la guerra tenía 25 millones de vistos, ¿no? De views diarios, que era una cosa increíble, y la cerraron hace un par de días. Las redes sociales, hay dos redes sociales rusas, una que se llama Contact y otra que se llama Odniklasse, que es como un Facebook, pero son las más populares. De hecho, están bajo control de los servicios de inteligencia, los diferentes servicios de inteligencia, para no solo monitorear quién está diciendo, pero están arrestando personas y están diciendo que hay. Y la salida de estas, como acabas de mencionar, de Twitter, Facebook, etcétera, lo que le está mandando a muchos jóvenes rusos, ¿no? Toda esa generación de 50 para abajo, realmente está muy conectada a las redes y está dándose cuenta que la narrativa estatal está comenzando a caer. Yo creo que en la población rusa, donde también he pasado mucho tiempo de mi vida y tengo contactos, está muy dividida. Está dividida entre especialmente una generación que mira la televisión estatal, que está 24/7 gritándole que la OTAN está en la esquina, que los cohetes están por caer en la Plaza Roja, que Putin está defendiéndolo, y una generación que ha viajado, que está conectada a las redes sociales, que no cree esa narrativa, y lo que acabas de decir lo acentúa más, porque si realmente la narrativa dice, bueno, ¿por qué cierran esto? ¿Por qué cierran a TV Rain, que lleva tiempo criticando al Kremlin por todo este tiempo? Bueno, ¿por qué cierra? Porque la audiencia está subiendo mucho y la narrativa se le está yendo. Bien, voy a sumar a Carolina Moroso, es nuestra enviada aquí de TN, está en Lviv. Hola, Carolina. Buenas noches para ustedes. Ya varias horas desde iniciado el toque de queda escuchaba muy atentamente, y si me permitís, Diego, quería hacerte un poco un resumen de la situación en el día de hoy, con un ataque que dejó, por supuesto, muertes entre civiles en Irpin, cerca de la localidad de Kiev, cerca de la capital. Hilo esto y lo conecto con las declaraciones del secretario de Estado Antony Blinken, que habla de informes muy creíbles por crímenes de guerra cometidos aquí en Ucrania. Me parece un dato importante, sobre todo porque hay que hablar de dos dimensiones, ¿no? La crisis humanitaria, en tanto crisis de desplazamiento que está creciendo a cifras exorbitantes. Hace algunos días ya hablábamos de que supera el 1.000.000 de personas, y créeme que cuando estás en este portal de la desesperación y de los desplazados, que es el occidente de Ucrania, te das cuenta de que esa cifra va a seguir creciendo a niveles muy altos, y esto va a requerir de una respuesta conjunta de los países fronterizos y de la comunidad internacional. Pero además me parece importante esta otra dimensión que se introduce y que tiene que ver con las investigaciones que tendrán que llevar adelante los organismos de derechos humanos por crímenes de guerra aquí en Ucrania. Nosotros también pudimos estar en contacto con algunas fuentes de organizaciones humanitarias muy experimentadas en conflictos muy duros, con mucha dificultad para llegar a territorio, y hablan de un escenario muy difícil para sus operaciones aquí en Ucrania, con una situación
muy delicada en el día de hoy en la ciudad de Mariupol, porque hay escasez de alimentos, han sido blanco de ataques supermercados y hay escasez de medicamentos en las farmacias, falta de agua, falta de electricidad. Por supuesto, ciudadanos que han quedado, porque en medio de esta promesa incumplida de corredores humanitarios, han quedado rehenes de los ataques y de ciudades absolutamente sitiadas en una situación extrema, absolutamente límite. Las cifras de quienes pasan parecen ser muy, muy pequeñas frente a una crisis de desplazamiento que estamos hablando, Diego, involucra a cientos de miles de personas, si no me quedo corta también en esta estimación. Y déjame decirte también que nosotros hoy fuimos al noreste de Ucrania, ¿no? a la localidad de Rivne. Allí está trabajando parte del equipo con Gonzalo Báñez. Queda unas 3 horas, aunque por supuesto el camino se hace bastante más extenso, y notamos 2 cosas. Primero, algo que venimos observando en los últimos días, que es un aumento muy significativo en la cantidad de retenes. Esto quiere decir que las localidades de aquí hacia el norte e incluso la propia Lviv se están preparando para el peor escenario, están preparándose para defender, y cada vez hay más civiles abocados a la tarea de proteger las ciudades. Aquí nadie descarta ningún escenario, nadie se siente seguro en territorio ucraniano. Y déjame decirte también que en esa localidad, bueno, por supuesto notamos un funcionamiento y en las localidades aledañas sobre todo, que tiene que ver con el funcionamiento de las pequeñas localidades, ¿no? Mucha desconfianza, por supuesto, ante cualquier presencia extranjera, porque hay mucho miedo por las infiltraciones y también algunos mecanismos que tienen, como por ejemplo tratar de utilizar al mínimo, una vez que cae el sol, la luz, justamente para que no sea detectado o que no sean blanco de un ataque aéreo. Y los controles apenas bajás de un auto y pones el pie en la calle o apenas pasás por un retén, son muy, pero muy exhaustivos. No solo documentación, en nuestro caso no solo credencial de prensa, sino también revisan los vehículos, se fijan quiénes estamos allí, en algunos casos se toman fotografías de las patentes. Es muy, pero muy exhaustivo y hay mucho clima de desconfianza. Bien. Esto convive, este miedo en el aire, convive, Diego, también con un profundo orgullo en su resistencia. Ellos sienten que han sorprendido al mundo, que el mundo quizás no creía o no sabía que la resistencia ucraniana podía ser tan potente como resultó ser en estos días. Por eso esto también ha de alguna manera fortalecido esas redes comunitarias donde cada uno, incluso los que se sentían días atrás más al margen, cada uno siente que tiene que cumplir con un deber. Ya no se trata de solidaridad con quienes están en una situación más apremiante y entonces es el acopio de ayuda humanitaria para enviarlo. Por supuesto que eso está, pero no desde una sensación o desde un sentimiento de solidaridad meramente. Esto es una cuestión de deber. Cada uno ha suspendido su vida, la ha redefinido para entender que forma parte, desde el lugar subjetivo que le toca ocupar, de una resistencia que por supuesto los involucra a todos. Bien, a propósito de eso, lo que cuenta Carolina Moroso, nuestra compañera, el otro día, André, te pregunto a vos, vimos una nota de Caro en cómo en una escuela primaria estaban entrenando a niños, a jóvenes y enseñándoles tiro. Digamos, ¿qué chances tiene esto frente a un ataque que uno supone tiene otra escala? Es morteros, misiles. ¿Cómo es ese entrenamiento que uno diría con las armas más básicas? ¿Qué chances tiene? Sí, ha habido mucha controversia en torno a lo que es la distribución de armas entre civiles, la creación de las fuerzas territoriales. La clásica pregunta es: ¿qué puede hacer un civil con un arma si no tiene mucho entrenamiento? Hay que recordar que Ucrania hace 8 años que está en un conflicto armado y que antes era parte de la Unión Soviética. O sea, buena parte de su población mayor de 18 años ha recibido algún tipo de entrenamiento militar. Entonces, la mayoría de los que terminan recibiendo armas de fuego tienen algún nivel de capacitación en el empleo de esas armas. Ahora,
Esas armas y en esas circunstancias están pensadas ya, es la última instancia. O sea, son para las mismas personas que vemos que están armando las barricadas en las afueras de Kiev, que están poniendo las trampas para tanques, que están recibiendo algunos equipamientos antitanques, miras térmicas para poder ver en la noche, para cuando los rusos literalmente entren. Eso es la última instancia, ¿no? Si es que terminan entrando. Todavía la gran duda es si simplemente van a tratar de asediar a Kiev para que traten de capitular y no tener que entrar, porque los rusos sí entienden eso, que entrar a las ciudades es muy violento, muy complicado y van a sufrir muchas bajas. Es lo que les ha estado pasando, por ejemplo, en Kharkiv. Eric, ¿qué pensás de esto que dice nuestro compañero aquí, de la apuesta, de la dificultad de entrar, ya a tomar la ciudad, de esta defensa, de esa resistencia civil, con fusiles, pero que no son armas muy grandes, pero es una resistencia civil? Diego, estoy totalmente de acuerdo e inclusive lo leo mucho más. Inclusive personas que no están tomando armas, están preparando Molotov cocktails, tengo amigos que no tienen nada, que trabajan en cualquier marketing, lo que sea, están ahí. Porque hay una cosa clara que yo creo que a medida que se estaba acercando esta amenaza, el mundo estaba fallando. Putin no estaba interesado en el Donbass o en Crimea. Putin no considera a Ucrania un país. Putin quiere marcar los territorios, los mapas de seguridad, y los ucranianos entienden eso. ¿Bien? Los ucranianos, antes del 2014, cuando yo vivía allí, no había porque no hay animosidad entre rusos y ucranianos, ¿no? Pero el 2014 cambió algo, ¿no? La Crimea y como dijo el compañero aquí, los ucranianos llevan 8 años en guerras y muchos de ellos han pasado, no es lo mismo practicar, que van al servicio militar, que todavía es obligatorio, pero no es lo mismo eso que estar 8 años en guerra. Pero los ucranianos saben que si se rinden, a muchos le van a pasar la cuenta, ¿no? Hay una lista de una serie de activistas, personas que conozco personalmente, que estuvieron en el ejército antes, que están defendiendo plantas estratégicas, que están en lista de ser eliminados, ¿no? ¿Qué quiere? Perdóname. ¿Qué significa concretamente? ¿Qué lista y para ser eliminados de qué? De matarlos. Mira, a ver, la inteligencia rusa lleva en Ucrania toda su vida. Bien, cada vez que tú ves un ataque ruso cibernético en algún otro país o alguna estrategia de propaganda, eso ha sido probado en Ucrania por años, ¿no? Por años. Eso es el efecto de la inteligencia rusa dentro de Ucrania ha sido grandísimo, y antes del 2014 tenían hasta el ejército penetrado, ¿no? En gran parte. Y eso se ha ido reformando en los últimos 8 años, que es importante. Pero esto de la resistencia, los rusos saben, yo coincido. Putin nunca, su intención original era invadir directamente una ciudad, porque sabe que no es lo mismo tener los números fuera de la ciudad que combatir calle a calle, en un lugar donde no conoces las esquinas, donde el pueblo está dispuesto a tirarte un molotov cocktail de una ventana, donde hay francotiradores. El otro día mataron a un general ruso, eso es un general de división, ¿no? Que estaba en el tema. Eso es muy difícil. Y yo creo que, de nuevo, esto se ha elevado más porque las ciudades primordialmente rusas, donde votaban a candidatos pro-rusos de cierta manera, donde tuvo Yanukovych, el candidato que se fue a Moscú después, la mayoría de sus votos, cuando ganó allá atrás, esas ciudades están diciendo no. Y hay algo muy claro. Esas ciudades que no estaban de acuerdo con el gobierno de Kiev, que si el tema del idioma y todo, pero no querían vivir bajo el sistema ruso. Si hubiesen querido vivir, podían simplemente haberse ido a Rusia. Nadie los iba a parar y los iban a dar bienvenida. Creo que eso es un tema principal. Creo que quieren cercar Kiev, porque un ataque a Kiev sufriría muchísimas bajas. Sería malísimo para Ucrania también, obviamente, pero los rusos saben que les costaría mucho. Eric, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bien, Caro, ¿cómo es la convivencia, si pudiste tener algún conocimiento al respecto, entre ucranianos y rusos? ¿Esto los enfrenta? Debe haber incluso familias cruzadas. Puede ocurrir incluso que un ataque ruso, el que está atacando, destruye a algún amigo o amigos de amigos. Es decir, están muy entrelazados rusos y ucranianos.
Están muy entrelazadas también sus historias. Por supuesto, todo esto se ve atravesado por lo que ha sucedido en los últimos años, la guerra del Donbass y por supuesto esta última escalada, pero sus historias claramente están muy entrelazadas y las relaciones, las familias, absolutamente todo. Mira, nosotros ayer fuimos a un lugar que queda más o menos 1 hora y media de aquí, de donde estamos. Es una pequeña localidad. En un galpón había adultos mayores, justo los dos extremos de los rangos etarios, y un alumno universitario de 20 y pocos años que estaban fabricando las Molotov, ¿no? Para defender a su pueblo. Y una de las cosas que él decía es que establecía una diferenciación entre el pueblo de Rusia y los jóvenes de Rusia y el gobierno de Rusia. Y esto me parece que es un dato interesante también porque aquí juegan un rol muy, muy importante los jóvenes. Muchos de los que vemos liderando estas redes comunitarias de aporte a la resistencia, de armado de logística de suministros para el ejército, mucha de esta gente es gente joven. Gente que tiene una ventana al mundo lisa y llanamente con sus celulares y que sienten que lo que está en juego es su libertad y el mundo al que quieren pertenecer, el mundo del que quieren ser parte. Entonces es realmente un conflicto que trasciende mucho a los liderazgos o a los nombres propios. Es muy, muy profundo. Por eso la generación de la gente que está en sus 30, en sus 20 años y los adolescentes se sienten profundamente interpelados para participar, para ser activos en la resistencia. Bien, Andrei, indudablemente la preocupación más grande de todos son las amenazas nucleares. Si uno quisiera saber o medir cuánta distancia hay entre las palabras y los hechos, ¿qué es lo que hay que mirar exactamente de los movimientos del armamento nuclear ruso? ¿Se están moviendo en alguna dirección? ¿Están haciendo algo al respecto o hasta ahora solo palabras? A ver, creo que cuando se estén moviendo es porque están mandando el mensaje. Ahora, me preocupa mucho más cuando no sabemos nada sobre lo que está pasando, ¿no? Las últimas semanas vimos, por ejemplo, que casualmente transportaban misiles balísticos intercontinentales en un horario que claramente estaba transitado. Era obvio que eso iba a ser fotografiado, que iba a terminar en las redes sociales. Aumentás la alerta de tus fuerzas nucleares, se lo decís al mundo. Todo el mundo se va a enterar, no solo por el anuncio, sino porque los países de la OTAN están monitoreando la frecuencia con la que vuelan los bombarderos nucleares, si hay algún tipo de misiones nuevas. O sea, el problema es cuando tienes silencio de radio, literalmente hay silencio de radio. Cuando el oponente deja de mostrar las cartas es que te tenés que preocupar por qué es lo que puede venir. En el contexto actual, yo creo que todos los mensajes que ha estado mandando Putin en torno a la posibilidad del uso de armas nucleares son eso, son amenazas, son formas de comunicar, son momentos de tratar de mostrar un poco de músculo cuando el mundo los está viendo con debilidad, porque mucha gente está cuestionando seriamente la capacidad militar rusa hoy. No sé si del todo justificado, tienen muchísimos problemas, pero han llevado adelante una invasión relativamente rápida. Pero también pasa algo asociado, es impotencia que podría devenir en un redoble, redoblar la apuesta. Porque ¿qué incentivos tiene ahora Putin para frenar? Putin no tiene incentivos para frenar, él necesita una victoria. Ahora, el tema es si él calcula de que el arma nuclear realmente le puede traer algún tipo de victoria, ¿no? Porque si piensa de que el empleo de un arma nuclear táctica, que es lo que se viene discutiendo mucho, puede ayudar en eso, la mayoría de los especialistas de Occidente o de Rusia van a decir el empleo de armas tácticas nucleares eventualmente va a llevar a una confrontación entre potencias nucleares y eso termina en guerra nuclear. Pero es preocupante lo que vos planteás. No hay incentivos para Putin para frenar. Sí, yo creo que Putin en verdad ahora ya está pisando el acelerador en términos de lo que estamos viendo en los bombardeos de las ciudades, por ejemplo. Ya estamos entrando en modo Chechenia. Esto pasó de tratar de ser una operación relativamente rápida y quirúrgica a, bueno, si esto no funciona, vamos a hacer lo que sabíamos hacer, vamos a empezar a nivelar ciudades hasta que se rindan. Y ahí sí nos tenemos que preocupar. Nivelar es un eufemismo de bombardear. Bombardear hasta que no quede nada, que es lo que pasó en Grozny. ¿Cómo haría Occidente si no actúa por miedo a que la reacción que pueda tener Putin? Eso siempre va a empoderar a Putin. Digo, yo no hago esto porque Putin puede contestarme, entonces dejo que Putin avance. No hago esto otro porque tengo miedo que Putin avance, entonces dejo que avance.
Y ese es el problema, ¿no? Ese es el problema con el que se encuentra Occidente, porque hay muchas líneas rojas, ¿no? Una de ellas, estos días se viene discutiendo el tema de un área de exclusión aérea, ¿no? Que los aviones rusos no puedan sobrevolar sobre cierto espacio aéreo designado por los países de la OTAN con la idea de proteger a la población civil. Que igual medio innecesario si consideramos que la mayoría de los ataques contra la población civil lo hacen con artillería y no con aviones. Pero bueno, digamos de que es lo necesario para implementarlo. Eso significa que vos tenés que poner a pilotos de la OTAN en el aire, que cuando vean pilotos rusos estén con la posibilidad de derribarlos. Y entonces el momento que lo derriben, hoy lo que dijo Putin fue muy claro, dijo, cualquier aeronave que esté operando desde territorio que no sea ucraniano en apoyo a las fuerzas ucranianas, vamos a considerar esas bases enemigas. Eso estaba mandándole un mensaje a Polonia que estaba hablando de donarle aviones a Ucrania. Entonces, tensiones fuertes. Andrei, muchas gracias. Por favor, un placer. Caro, hoy hiciste una interesantísima entrevista con un intendente de una ciudad ucraniana. ¿Querés vos contar y presentar la nota? Sí, con el intendente de Rivne, ¿no? Esta ciudad que se prepara para defenderse, ¿no? Porque temen, es una ciudad más cercana a la frontera con Bielorrusia, y temen un avance justamente por allí, por el norte. Y bueno, nos decía realmente muchas cosas respecto de la organización de la sociedad civil, y si te parece la compartimos. Vamos. What is the preparation of the civil population here, the civilian population here? The civilians are ready to protect and defend city. As you see just now, civilians just receive a gun, and we have militaries, we have territorial defense. This is like a unit that's gonna protect this territory. Do you have family here? Yes, of course. My family here, I have a son, I have a wife. We stay here, and we don't send anybody to abroad, to some other countries. We try to save for our people. What about the people who are coming in from Kiev or who are coming in from Kharkov? You just told me that there are many people coming in. What situations are they in? Yeah, we receive thousands and thousands of people who come here to western part of Ukraine, and especially to our city. We are ready to open the door for probably 17,000 refugees. And some of them come here and stay here in Rivne, and some of them, they just go further to the Polish border, to Germany, as refugees. Some of them staying in our region, western part of Ukraine. Caro, lo que uno ve es la fortaleza mental, la decisión todavía inquebrantable de los ucranianos, a quien quieras escuchar, y con la convicción de que van a defenderse, que ellos son un país y que no quieren ser anexados ni quieren que les pongan un presidente que obedezca a Putin. Sí, absolutamente. Y también esta idea en muchos de resistir hasta lo último. Digo, hay muchísima gente, yo veía mucha gente agrupada en las afueras de la estación de aquí del Lviv, donde por supuesto se ven los rostros más desesperados, ¿no? Gente que realmente quiere llegar principalmente a Polonia, quiere subirse a una formación de tren y quiere de alguna manera dejar atrás al menos parte de la pesadilla. Por supuesto, en muchos casos, y vuelvo a repetir, son mujeres solas con sus hijos, con lo cual esa pesadilla viene consigo porque no saben qué será del destino del ser amado que dejaron atrás. Pero la verdad es que también vemos muchísima gente, y te contaba por eso también la referencia del Lviv, que se para a recibir gente, a decirle, tengo espacio en mi casa para un adulto y 3 niños, porque están convencidos de que se van a quedar aquí. La frase, esta es nuestra tierra, la he escuchado incontables veces. Esta es nuestra tierra. Y recuerdo, tengo la imagen vívida de una madre con su hija de 18 años que terminó su diálogo con nosotros diciéndome, Ukrainians fight like lions. Los ucranianos luchan como leones, ¿no? Ellos de alguna manera están retroalimentados por la resistencia, que a su vez se hace más fuerte o cobra impulso también a partir de estas redes ciudadanas que sienten una necesidad en muchos casos de quedarse. Claro, recordemos, estamos en el occidente.
que ha sido testigo de lo peor, del rostro más descarnado y crudo de esta guerra, pero que afortunadamente no lo ha vivido. De todos modos, se preparan para el peor escenario y muchos repiten una y otra vez: esta es nuestra tierra. Caro, muchas gracias por esta conversación, por la información, y otra vez queremos felicitarte a vos y a todo el equipo por la enorme cobertura que están haciendo allí desde el Lviv en Ucrania. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Cuándo empezamos el programa para el que recién se suma? A las 8. Ah, no llegaste a las 8, no importa, está todo bien. ¿De qué dijimos? Que hubo una foto impactante, la foto del día en un ratito la vamos a volver a ver, es de un fotógrafo del New York Times, que es la foto que comprueba que están bombardeando civiles, que no hay bombardeos quirúrgicos. Ahí está, es una familia que está muerta por las bombas, intentando huir, intentando esconderse debajo de los restos que quedaban de un puente, y no fue un error de cálculo. Esto es lo que está pasando con la muerte de los civiles en manos de los rusos. Entonces, ¿por qué planteábamos esto? Decíamos que nos sorprendían los resultados de un estudio que había hecho Sinopsis, que es una consultora que medía en la Argentina cómo estaba impactando la invasión de Putin a Ucrania. Y vos decís, ¿qué más necesita ver cierto sector de la ciudadanía para darse cuenta que esto es terrible? Es decir, para condenar firmemente a Vladimir Putin. Está con nosotros Lucas Romero. Lucas es el que dirige Sinopsis y es el que tiene este estudio para contarnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Diego. ¿Cómo andan ustedes? Bien, antes de que nos muestres ya los números concretos y con los gráficos, quiero dar una vuelta por mis compañeros. ¿Qué pensás vos, Adri? Yo quería agregar que además de los civiles, de los ciudadanos de las distintas ciudades, también ya se está atacando directamente a la prensa. Ayer hubo un ataque al equipo de Sky News de Inglaterra. Hoy colegas, incluso un colega nuestro de Infobae, Joaquín Sánchez Mariño, sufrió un ataque cerca de Irpin. ¿Qué ataque? Y el fuego cruzado, no se respeta esa lógica. Vos sabés que hay más de 1000 corresponsales en Ucrania cubriendo la guerra. Disparan. Y disparan directamente, no es que el chaleco que dice prensa te protege. Entonces, lo que estás viendo es esta exaltación de la violencia, donde ya no se respeta eso no que se reglas, supone que la Convención claro. de Seguridad protegía. Bien. Pablo, ¿qué pensás? Estamos planteando, quiero adelantar, el 53% de los votantes o de la muestra de quienes votan al Frente de Todos, no me refiero solamente a kirchnerismo, puede haber izquierda, puede haber progresismo, no son lo mismo necesariamente, ven con buenos ojos o no condenan la invasión de Putin a Ucrania y hasta tienen una mirada positiva de Vladimir Putin. A ver, yo creo que nosotros, a todos nos interpela esta guerra, obviamente, y quienes miramos mucho deporte, por ejemplo, hoy Medvedev es el número 1 del tenis, y así pasan un montón de disciplinas como la gimnasia olímpica. Digo, nadie está planteando sensatamente que esta gente tiene que ser mirada de otra manera o segregada. Nadie plantea esto. Entonces, cuando aparece esta muestra que vos planteás, lo que planteabas en el inicio de la muestra de Lucas, hace decir, a mí me parece que vos hoy digas, si es ambiguo respecto a esta situación de la guerra, te pone de un lado. Yo creo eso. Yo creo que cuando vos no decís invasión a Ucrania, te pone de un lado. Cuando algún mandatario abrió una sesión de estos días que se hicieron en la Asamblea Legislativa, dijeron la guerra en Europa. No, vos estás poniéndote de un lado cuando no decís eso. Entonces es muy preocupante los números que arroja Lucas, porque estás mostrando que hay un montón de gente que es ambigua y la ambigüedad te deja necesariamente de un lugar. ¿Por qué lo planteamos esto? ¿Qué importancia tiene? Bueno, porque también se gobierna con autoridad y una de las cuestiones que alimentan la autoridad es la capacidad moral que cada gobierno autopercibe o se autopercibe y la que emana y cuánta construcción de confianza tiene, no solo en sus votantes, sino en el resto. Mira, ahí hay una construcción que es fundamental y es, si vos tenés la pretensión moral de superioridad, ¿por qué no decís que esto es una invasión? ¿Por qué no decís que están matando civiles? ¿Y por qué haces jueguito con la pelota y no pateás al arco? Jueguito con la pelota es contorsiones argumentales para decir que en realidad es más complejo. Pero también me parece que hay un dato que lo mencionaba Caro hace unos instantes.
No solo esto, que ella viene hablando desde que inició esta cobertura allí en Ucrania, que es la crisis humanitaria, algo que no escapa a los ojos de nadie hoy. No es que tardamos en verlo, lo vemos a diario en esta guerra minuto a minuto en las redes, sino también los crímenes de guerra por los cuales puede empezar a ser investigado en La Haya, que es el máximo tribunal de justicia mundial, por las acusaciones, las denuncias que ha recibido, y las imágenes lo han demostrado, pero se han denunciado hospitales bombardeados, se han denunciado estos pasajes sanitarios que no se han respetado, civiles asesinados. Entonces, esto también estamos hablando de una guerra con crímenes de guerras, valga la redundancia. Osvaldo, no hay nada sorprendente en estos datos. Digo, lo hemos venido viendo desde hace años. El año pasado, el otro año, cuando nosotros hablábamos de los muertos que causó la cuarentena, por ejemplo, ese 53% no se preocupó de lo que estaba pasando. No les importan todos los derechos humanos. Y hay una cosa que es sintomática, digamos, que había estado pensando estos días. Estamos hablando con muchos especialistas extranjeros. Nuestros especialistas, en general, aquella gente que estudió en las facultades de Ciencias Sociales de Argentina, en general, están en ese porcentaje. ¿Cuáles son los estudios del CONICET sobre lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen nuestros intelectuales sobre lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen nuestros artistas sobre lo que está pasando? Digo, me parece que ese conglomerado que se fue armando a lo largo de los años, con esa idea pretendidamente progresista, da este resultado. Bien, Lucas Romero, tenés los números. ¿Querés mostrarlo? Sí, a ver, digamos, para ponerle un marco general, es una encuesta que la realizamos entre el 26 y el 28 de febrero, día 3 y día 6 del conflicto. Es un conflicto muy dinámico, muy intenso, veremos cómo evoluciona, pero, digamos, para hacer una síntesis, 65% de la gente que está al tanto del conflicto tiene una mirada negativa sobre la decisión de Rusia de invadir Ucrania. Esto es general, no está cortado por espacio político ni por voto. Esta es la imagen de Vladimir Putin. Insisto, a los que nos manifestaron estar al tanto del conflicto. Fue una amplia mayoría, más del 95% nos dijo que estaba al tanto del conflicto. Es un hecho que impactó y tiene un alcance muy masivo en la opinión pública. Es decir, casi todo el mundo sabe lo que está pasando, ¿eh? Sí. Y un 56% cree que la Argentina debería condenar y adoptar sanciones en contra de Rusia. Ahora, lo curioso es, bueno, lo que ustedes están destacando, ¿no? Cuando uno empieza a analizar diferentes variables de corte, de análisis de estos datos, se encuentra con que la variable que mejor explica la forma en que la gente interpreta este fenómeno, este episodio, es la variable política, es mirarlo según la orientación del voto. Y ahí nos encontramos que, particularmente entre los votantes del Frente de Todos y entre los votantes de izquierda, aparecen números muy contrastantes con esto, ¿no? A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, el 53% de los votantes del Frente de Todos tiene una mirada positiva sobre la decisión de Rusia de invadir Ucrania. A ver, contá esto que estamos viendo. Esta es la imagen de Vladimir Putin de los votantes del Frente de Todos. Los que votaron al Frente de Todos en las últimas elecciones legislativas. 53,3 positiva, perdón, esta es la primera. Es el 53% evalúa positivamente la decisión de Rusia de invadir Ucrania y un número bastante similar, que era la placa anterior. Esperen, yo quiero rebobinar en este sentido. No es que están diciendo nos ayudó con la Sputnik 1 cuando en el relato del kirchnerismo no había otras vacunas. En el relato del kirchnerismo no había otras vacunas. Desde esa lógica no están juzgando esto. La pregunta era sobre la invasión de Rusia a Ucrania, concreto. No era ¿qué te parece la actuación de Putin de los últimos 15 años? Era sobre la invasión. Cristina les enseñó a amar a Putin. Bueno, acá está en la discusión. Yo pienso que es de antes, ahora lo vamos a discutir. Pero me permiten, hagamos una cosa, de la información a la opinión. Y ahora, porque esto es previa, vamos a decir, la conexión emocional con Rusia, es previa a Cristina en Argentina. Mostrá lo último que tenés, que era imagen de Putin, creo. Era la imagen de Putin del universo de votantes del Frente de Todos, una imagen mayoritariamente positiva. Después de la invasión, no estamos hablando de hace un año, cuando el Sputnik y no había Pfizer. Bueno, yo creo que, digamos, tiene antecedentes. Estos números tienen antecedentes, ¿no? Además del hecho bélico, digamos, tenemos una historia reciente que marca un poco o puede ayudar a explicar estos números, ¿no? Desde la buena relación que tuvo, sobre todo en la última etapa del kirchnerismo, Cristina Kirchner con Putin. Recordemos, en 2015 eleva el nivel de la relación bilateral, alianza
estratégica integral. Hay ahí, empieza a haber una sintonía muy marcada. Recordemos, 2018, la propia Mayra Mendoza le va a reclamar a Putin en un foro de mujeres en Europa que ayuda a restablecer el Estado de Derecho en la Argentina, como apelando a esta figura para ¿El Estado de Derecho a Putin? Sí. Hay que ir a pedirle a Putin eso. En 2018 Mayra Mendoza pero ahí fue que lo dijo en el Estado de Derecho, claro, que en Rusia hay. Pero ahí lo curioso es que estos líderes que se autoperciben de izquierda se acercan a los líderes de la extrema derecha de Europa, que son los que todavía tienen alguna exaltación de la figura de Putin. En Vox, en Abascal en España, Salvato en Italia, Le Pen en Francia. Digo, bueno, ¿cómo se explica esa pirueta? Lo curioso también es que hay como una suerte de sentimiento fetichista también, ¿no? Recordemos, sí, hablemos del fetiche que genera. ¿Qué es el fetichismo? Sí. ¿No? Es una adoración a un objeto, a un bien material, con la creencia de que esa adoración va a proveer algún tipo de beneficio o protección. Recordemos, creo que fue el año pasado, Juan Carlos Chinchulín Gasparini, intendente de Roque Pérez, hoy funcionario de Axel Kicillof, se saca una foto con la vacuna Sputnik y con la foto de Putin. Como si fuera un objeto de adoración. Digo, hay un antecedente que me parece que nos ayuda a entender. Muchos militantes hicieron eso. Hubo fotos de muchos militantes con fotos de Putin. Y creo que el más reciente es, digamos, esta suerte de reunión bilateral disparatada que tuvo Alberto Fernández con el propio Putin, cometiendo un error diplomático grosero de hablar de un tercer país en una relación bilateral mal. Además, ¿qué confianza puede tener Putin ante un señor que viene a plantearle explícitamente o a hablar o a relativizar a otro país cuando viene o tener que hacer un acuerdo con otro país? Es decir, vos estás hablando con alguien que te pide hacer un acuerdo comercial y te invita a que entres a su región y en realidad viene de tu adversario geopolítico. Es raro eso. Y el dato, que critica. Al que critica delante tuyo. Y el dato lo remarcabas vos, Diego. Efectivamente, no hubo por parte de Alberto Fernández una declaración explícita ni de condena ni de repudio a la decisión de Rusia invadir Ucrania. Hubo dos menciones en un largo hilo perdido, aparece ahí una idea de, bueno, hay una invasión, y después lo que escuchamos en el discurso. Pero me dejan hacer un zoom, digamos, hagamos un ensayito, aunque sea muy imperfecto, de por qué genera fetiche este tipo de líderes como Putin en cierta izquierda o cierto progresismo. Yo creo que ahí yo apelaría a yo llamo la teoría del conflicto dominante, ¿no? O sea, digamos, uno tiene mecanismos de interpretación de los hechos y habitualmente hay conflictos que dominan la escena, digamos, y ayudan a interpretar los episodios, los eventos. Y acá el conflicto dominante para cierto sector del progresismo es Estados Unidos. La contradicción principal es Estados Unidos, que apoyó luego... Es el marco teórico dominante en la Facultad de Ciencias Sociales de Argentina, el antiimperialismo. Pero China no se comporta de esa misma manera. ¿Pero qué acaso hay imperialismo? ¿Hay un solo imperialismo? De hecho, perdón. ¿O hay multiimperialismo, diría Cristina? Hay imperialismo no diría, imperialismo. En la narrativa que hemos podido escuchar de sectores o personas que defienden la decisión de Rusia, da la sensación de un pero Estados Unidos, ¿no? Es un pero Estados Unidos. E insisto con algo, Putin puede reclamar si la OTAN y la posición de Ucrania, y esto es un reclamo histórico de si ponen un misil en Ucrania, está a 15 minutos del Kremlin, digamos, para sintetizarlo burdamente. Otra cosa es violar el derecho territorial, la integridad territorial de un país, atacar a la población civil, escuelas, hospitales. El otro día casi vuela una planta atómica y ya está en control de Rusia. Es decir, no es un reclamo que puede ser, si vos querés, indiscutible, justo como reclamo. El modo en que resuelve esto por la fuerza militar es lo que estamos apelando a la crítica. Es decir, ¿qué más te falta a vos si sos de este espacio político? A lo mejor lo condenaste, pero si no lo condenás, ¿qué más te gustaría ver para decir que es un... Diego, si vos decís que el kirchnerismo, sos kirchnerista, simpatizante, ¿no? Que el kirchnerismo puso el tema de los derechos humanos en algún lugar. Yo tengo una visión totalmente distinta respecto de esto porque lo hemos visto en los casos de violación de derechos humanos durante toda la pandemia, que no pasó eso, no hubo reacciones. Ahora digo, ante esto los derechos humanos no te impactan. No. En Ucrania no te conmueve nada esto. No te conmueve que manden un misil
a una ciudad. Entonces, ¿cuál es la mirada? Es una mirada parcial. Hay un imperialismo que me gusta y hay un imperialismo que no me gusta. Pero además, no te olvides que el actual canciller dijo: a los peronistas no nos pueden enseñar nada sobre derechos humanos. Se basan en ese eje fundamental. Yo sé cuándo los derechos humanos violados no importan. ¿Pero porque adhirieron a la CONADEP de entrada? No. ¿Quisieron hacer juicio a las juntas? No, fue el único partido que no participó. Bueno, pero el canciller dijo esto. Bueno, pero ese es el verso de la oposición peronista que era neutral, que data del tema de la Segunda Guerra, y que pasa esto... Y que nos llenó de nazis por Bariloche. Y que en el 83, claramente, y afortunadamente, la mayor parte de la Argentina que votaba optó por la vida y la paz que representaba Alfonsín y todo eso, y no por el PJ, que en ese momento auspiciaba un pacto cívico-militar. Quiero decir, Estados Unidos, Saddam Hussein era un tirano, no tenía armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva fueron las hipotecas subprime, ¿recuerdan? En 2008, finalmente, no tenía armas de destrucción. Pero era un tirano. Después vos podés objetar la actuación de Estados Unidos a lo largo de la historia. Seguro. Absolutamente. Lo que vos quieras tenés en el manual de historia. También tenés a Estados Unidos apoyando la vuelta de la democracia y facilitando con archivos información para condenar a los genocidas. Digo, no hay un solo Estados Unidos. Pero digo, en todo caso, si lo querés condenar, y Putin... Pero el problema es analizar la situación en la mirada de ellos desde Estados Unidos. Claro. Y no condenar lo que está haciendo Rusia. Y no, como decía Pablo, empatizar con esta población que está siendo devastada, que tiene civiles asesinados, que está teniendo millones de ucranianos que están siendo desplazados de su propio país. No empatizaron con las chicas. Es correr el eje de la discusión en algún punto. No empatizaron con las chicas en el monte de Formosa que vimos y que fueron objetos de una campaña de difamación. Bueno, de hecho la información ha sido un factor también que aceptó el kirchnerismo, le dio la bienvenida a todo el sistema de medios estatales, a RT. Cristina Fernández lo presentó como multilateralismo en serio, como que ahora iban a estar las dos campanas, se habilitó en la TV digital. Es decir, no solamente hubo un apoyo, sino que contribuyeron a parte de lo que hoy es esta guerra de posverdad que está librando Putin. Yo creo que es esta idea del conflicto dominante que termina, digamos, contribuyendo a relativizar algunos aspectos que además son contradictorios desde el punto de vista idiosincrático, ideológico. Claro. Yo digo, me parece que es un lindo ejercicio sobre todo para estos sectores del progresismo que tienen esta mirada, digamos, generosa con... Pensar en qué lugares se sentirían más cómodos siendo oposición, ¿no? Si en Estados Unidos, si en Rusia, si en China. ¿En cuál de esos lugares se sentirían más cómodos? No, serían oficialismo. Solo se sienten oficialismo. Serían oficialismo. Es que a veces también se relativiza. Sea cual sea el oficialismo. Se relativizan las condiciones del régimen en el cual se ejercen determinados liderazgos. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que, yo decía en la intro, una bomba atómica puede arrasar una ciudad en minutos, pero una bomba atómica o el poderío nuclear amenazante no conmueve una idea? La idea es indestructible. En un necio. Bueno. En un necio. Hay gente que se da cuenta. Bueno, tomando lo que... ¿Se entiende lo que estoy planteando? La evidencia no modifica la creencia. Porque te deconstruye tu identidad acá. ¿Qué te va a pasar si te saco una idea? Te saco una maderita, te caes como el Shenga. ¿O qué es lo que siente alguien si tiene que revertir o modificar su pensamiento con respecto a algún punto? Te agrego algo más. Parte de la estrategia de Putin y de los medios y de la lógica de la posverdad es el relativismo. Es, ay, hay dos campanas, no podemos estar nunca seguros, y dejar todo bajo sospecha. Todos los medios mienten y entonces, como en eso no le creas a nadie. En eso se ancla un poco esta posición diciendo, bueno, mira, yo no estoy muy segura de lo que está pasando en Ucrania. Yo seguía RT, Russia Today, y yo veía como casi irónicamente se reían de que Occidente está anticipando una invasión, nunca ocurrirá. Nosotros los rusos solo hacemos chistes con Putin, nos burlamos de él, y 3 días después se invadió. Es decir, también hubo una campaña ahí para burlarse de la prensa, de cierta prensa occidental. Tomando lo que decía Lucas. La invasión llegó. Perdón, tomando lo que decía Lucas, ahí no podrían estar en desacuerdo con votar el acuerdo contra el fondo, ¿no es cierto? Claro, si el presidente lleva una propuesta, no habría ningún presidente de bloque que renunciaría, no lo podrían hacer. Pero ojo, digo, también tiene costos. En el estudio hay un dato que también es interesante, porque le preguntaban a la gente cómo percibe la posición del gobierno. ¿Usted cree que el gobierno está
más cerca de apoyar a Rusia, de ser neutral o de apoyar a Ucrania. El 58% lo ve más cerca de apoyar a Rusia. O sea, la ausencia de una definición clara, esto que señalas, Diego, de un presidente marcando, digamos, cómo debe definirse este evento, este episodio, este conflicto, provoca ese sesgo de que la gente lo ve al gobierno más cerca de apoyar. Y cuando le preguntamos cuál desearía usted que sea la posición del gobierno, ya no la percepción, sino el deseo, el 52% dice que apoya a Ucrania. O sea, hay un sentimiento de ver un gobierno en el lugar equivocado donde la gente lo quiere ver, ¿no? Bien, y atención, porque no es que no hay consecuencias para dónde vos te parás. Porque también se puede venir una suba de los cohetes. En un rato vamos a hablar con Roberto Kachanowski de esto. Digamos, ¿qué pasa si suben los combustibles, que ya es el drama de los subsidios, de la importación de combustibles, de gas de Argentina? Si subieran esos precios, ¿qué va a pasar con la economía? Recuerden que hay muchos países latinoamericanos que cuando subió el combustible y subió el boleto del transporte público, tuvieron terremotos sociales. No está escrita todavía la historia, esto recién empieza. Bueno, voy ¿a dónde? A saludar a Lucas Romero. Lucas, gracias por haber venido. Por favor, es interesantísimo. Y ahora voy ¿a dónde? Miren a dónde voy. Muy bien, Facundo, qué sorpresa tenerte. Hola, Diego. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vengo a analizarme, estoy feliz de este encuentro. Yo soy un paciente, Diego, te adelanto que jamás se va a levantar de la silla porque la Argentina del futuro es de los que nos quedamos y yo lo sé porque vengo del futuro. Está muy bien y nunca hay que levantar, o sea, lacaniano no, es decir, sesiones rápidas para que se levante el paciente, no hay que quedarse. Bueno, vos sabés que viene a mi cerebro. Esto es como una epifanía. Viene a mi cerebro la imagen de mi maestra Rosita de 5º grado. Vos sabés que yo soy de Salto y nunca falto. Y mi maestra Rosita me decía, Goropo, para aprender, el único secreto es no levantar la cola de la silla. Así que si los halcones del PRO apuestan al griterío, allá ellos. Yo soy un soldado del diálogo, soy un mártir de la concordia, pero sobre todo, Diego, soy Facundo Manes. Bien. Incluso en su seguridad y en su autopresentación tan sólida, quizás haya alguna duda, alguna angustia. ¿Qué lo trae por acá? Bueno, Diego, el tema del ego. Quiero aprender a controlarlo. Vos sabés que un gaucho de Jesús María me dijo, Facundo, el ego es un potro salvaje que si no lo domás, terminás en el piso. Y esto me pasó caminando la otra vez, recorriendo, sacándome selfies con la gente. Estaba en la calle y veo el reflejo mío en una vidriera. Y lo primero que pensé es, ¿qué maniquí más perfecto, más conciliador? Hasta que me di cuenta de que no era un maniquí, sino que era yo, Facundo Manes. Y bueno, ¿sabes lo que pasa, Diego? Cuando vos sos médico y salvás vidas, es muy difícil no sentirte un poco Dios. Y si después encima te transformás en bestseller, es muy difícil no sentirte más que Dios, porque Dios tiene un solo bestseller, que es la Biblia, pero yo saco un libro nuevo para cada Navidad. El cerebro del futuro, el cerebro argentino, Harry Potter y el cerebro filosofal. Y uno que saqué también con Pietro Sorba, a dúo, que es cómo cocinar sesos al vino blanco. Y bueno, escúcheme una cosa. A veces pienso, ¿la gente sabría lo que es un cerebro si yo no hubiese nacido? Yo le hago esta pregunta, ya que le va tan bien con eso, ¿para qué quiere domesticar a ese potro salvaje que es su ego? ¿Para qué lo quiere hacer? Si le va bien así. Qué buena pregunta, Diego. O no Fíjate le va, que es tan buena, o no le va es tan buena. O tiene algún problema el tamaño del ego. El tamaño importa del ego. ¿Qué dice? Esa pregunta es tan buena que ya se me había ocurrido a mí antes, pero bueno, hay que animarse a dar el paso. Y yo no vine a repetir las prácticas de la vieja política, vine a que nazca una nueva sociedad. Un hombre nuevo, como decía el Che, o un tiempo nuevo, como decía Bernardo Neustadt. O un mundo ideal, como decía Aladín. Por eso, donde haya una grieta, yo propongo subirnos a una alfombra mágica y pasarla por arriba. Un mundo ideal, junto al Partido Radical. No nos peleemos más, amémonos, como Margarita y yo. Bien, está muy bien. Pero lo importante, para el ego tiene que tener capacidad de flexibilizar, de dar lugar al otro, de empatizar, de escuchar la voz, la opinión.
Hay que correrse de uno mismo a veces. Usted lo puede hacer. ¿O decís que tiene que ser como una gelatina? Póngale. Tiene que ser voluble, como dice Nelson Castro. Voluble Hola, soy suena Facundo mal. Manes. Tiene que ser flexible. Hay que tener oreja. Adaptable. ¿Tiene oreja, Bien. Facundo? Sí, sí. Lo principal es escuchar. Y es por eso que para tener una buena oreja hay que sacarse la cera. Ahí van a encontrar lugar ideas que coincidimos e ideas con las cuales no coincidimos. Pero hay que limpiarse bien las orejas. Bueno, está muy... Hola, soy Facundo Manes. Incluso adentro de si uno pasa el peaje, ahí está el cerebro ahí adentro. Pero, ¿quiere contarme algún sueño, algo que le haya soñado? Sí, veo que se usa bastante, todavía se usa. Es viejo la moda de los sueños, pero sigue vigente en psicoterapia. ¿Tiene algún sueño que quiera compartir acá en el consultorio? Bueno, voy a abrir mi corazón y también mi cerebro. El otro día tuve una pesadilla, Diego, en la que yo tenía que desactivar una bomba atómica, y era como en las películas. El segundero iba bajando 10, 9, 8, 7, y yo tenía que decidirme entre cortar el cable rojo o el azul. Y yo decía, no me gusta ese modo binario de pensar. Y el segundero bajaba más, 6, 5, 4, y yo insistía, la vida no es todo blanco o negro, la vida no es todo rojo o azul. Y finalmente la bomba explotaba carbonizando a 7 millones de personas, pero igual yo me desperté satisfecho por haber respetado mis convicciones de no caer en la trampa de la grieta. Ni en la trampa de los ceros y unos y de los blancos y negros. Gracias, Facundo. Por hoy vamos a dejar Hagamos acá. el amor y no la guerra. Está muy bien. Nunca había escuchado eso, pero podemos hacerlo póster y seríamos muy ricos publicándolo. Vamos a cerrar esto de este modo. ¿Cómo lo hacemos? Pablo de León, ¿qué está ocurriendo en el Congreso? Martín Guzmán, ¿qué hizo y para qué? Bueno, en estos momentos tenés dos reuniones importantes. Un Zoom del PRO y esta reunión que sucedió de apuro. Esto es Rivadavia al 1800, el Congreso de la Nación, el Palacio concretamente. Hacia allí fue Martín Guzmán, lo recibió Sergio Tomás Massa y también Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuestos. ¿Qué es esto? Una reunión de apuro del Frente de Todos donde convocó a los diputados de la Comisión de Presupuesto y a la de Finanzas para empezar a darle, según Massa, toda la información que necesita cada diputado. ¿A los del Frente? A los del Frente de Todos, correcto. Presupuesto y Finanzas, donde tienen que sacar dictamen. Previo al tratamiento del recinto necesitan sacar un dictamen y ahí se está observando la conducta de algunos diputados. Varios están. Paula Penaca, de la Cámpora, Estrada, de la Cámpora, y también está Itaí Hagman, un diputado cercano a Grabois, pero que fue el que un día, en un sincericidio, dijo que 30 diputados iban a acompañar la posición de Máximo y no iban a votar el acuerdo con el fondo. Bien, en un ratito voy a hablar con Patricia Bullrich. Ella no está sentada, pero seguramente no está escuchando lo que vos vas a decir, Pablo de León. Claro. ¿Qué pasó con la mesa de Juntos por el Cambio que se reunió hoy, hizo un Zoom hace un ratito nomás? Bueno, se decía que había dos reuniones, la otra era el Zoom que hace la mesa conducción de Juntos por el Cambio. Como no está escuchando Patricia Bullrich, vamos a contarte lo que pasa. Había inicialmente tres posiciones. La de acompañar el proyecto del gobierno, que era sostenida por Gerardo Morales y algunos radicales, que dice: nosotros necesitamos gobernar, después le vamos a ir a pedir plata al gobierno nacional, necesitamos que haya un acuerdo con el fondo. La otra, la posición dura, sin que se enoje nadie, los halcones, capitaneada por Mauricio Macri, que estaba muy cerca del no. Aparentemente cuando... ¿No qué? Del no, de votar que no. ¿Viste? El proyecto que presentó Guzmán son tres proyectos y tienen diferencias, no vamos a hacer la gente para aburrirla, pero algunos dicen votar el primero que sí, que le permitiría al gobierno a tener el acuerdo, y no votar el detalle, que serían los otros dos. La posición de Macri era cercana a decir, no le votamos nada, votamos en contra. ¿Pero dar quórum? Sí, dar quórum, para decir nosotros no vamos a imposibilitar la cuestión de gobernar, pero vamos a votar que no, lo cual algunos le decían dentro de Juntos por el Cambio, los está emparentando con Máximo, vas a votar igual que Máximo. ¿Y le dan los números al gobierno para obtener, sin ese grupo de diputados, sin, no sé, los que apoyen la mirada de Máximo Kirchner, la aprobación de este proyecto? La otra posición, falta una tercera posición. Claro, la otra posición es dar el quórum, como preguntaba Osvaldo, y abstenerse
lo cual eso implicaría que el gobierno obtendría, como vos preguntás, Lucía, una victoria muy breve, 80, 90 votos a favor y un volumen enorme de votos absteniéndose. Eso no es apoyo político. No, claro que no. Entonces acá aparecen elementos distintos y la otra posición que aparece en Juntos por el Cambio es presentar un proyecto propio, que sería... Tenemos un proyecto que sería igual en real al punto 1 que propone el gobierno nacional y de esta manera Juntos por el Cambio lograría diferenciarse de la postura oficial y del proyecto de Guzmán. Pero no están haciendo de esto una interna partidaria cuando en realidad es el compromiso que tiene que asumir el país, no solo para este gobierno, para los que siguen y los que siguen y los que siguen, porque es un compromiso a largo plazo. Es interesante que la oposición vea cuál es el compromiso que tienen para cuando sigan, digamos. Claro, y eso es lo que estamos aprobarlo porque si no caes en default, pero después te metes en problemas 2 años después. Es que la postura de Macri, y vos se lo preguntarás a Patricia Bullrich seguramente, es que votar este proyecto del fondo les deja una bomba ahora. El tema es que si vos no desactivás la bomba ahora, diría Manes con los cablecitos que lo llevaban a definir, la bomba te va... No llegás a ese flote porque no te es un poroteo mezquino con plazos de vencimientos en una cuenta regresiva rapidísima. Bien, son muchas preguntas. Veloz. Yo hice notas mentales de todas sus preguntas y me las llevo a la entrevista con Patricia. ¿Está bien? Te llevas la comanda. Ahí voy. Voy hacia Patricia Bullrich, que por supuesto fue protagonista de ese Zoom de Juntos por el Cambio hoy. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno. Está todavía el Zoom. ¿Está? Sí. Está. No, me tuve que ir un ratito para no dejarte plantado, pero... Muchas gracias. Bien. ¿Qué van a votar? ¿Qué van a hacer? Mira, lo primero que te digo es que Juntos por el Cambio está unido en una filosofía de qué hacer. Y me parece que eso es muy importante, porque acá se están dando vuelta los términos de la realidad. Los términos de la realidad es que el problema serio lo tiene el gobierno. El gobierno firmó un acuerdo que la mitad del gobierno no lo quiere y no banca a su propio gobierno. En el caso de Juntos por el Cambio hay una filosofía en la que estamos todos absolutamente de acuerdo y faltan algunos detalles parlamentarios. ¿Cuál es la filosofía? La filosofía es, nosotros vamos a acompañar el crédito, pero vamos a decir bien claro que el acuerdo, la carta de intención firmada, es una carta de intención que no solamente deja una bomba hacia el futuro, sino que destruye en el presente la posibilidad de que la Argentina salga de la crisis que tiene, porque está absolutamente basada en mantener subsidios, en prácticamente mantener la misma emisión, mantener el mismo déficit fiscal. Con lo que hacen respecto a los subsidios, crecen los subsidios. Y además aumentar impuestos, que nosotros nos hemos comprometido a no aumentar impuestos en los revalúos de todas las propiedades, como si los argentinos hoy estuviésemos ricos con la pobreza que tenemos entre la relación del valor de las casas y el dinero efectivo que cada argentino tiene y el sueldo que tiene, cuánto cobra en dólares. Contemos de vuelta. Entonces, ¿cómo ordenemos de vuelta para que todos entendamos? ¿Qué es lo que va a hacer Juntos por el Cambio? Bueno, Juntos por el Cambio, digamos, le va a votar para que no haya default, es decir, que va a votar el crédito y... déjame contar. El crédito es, bajan al recinto, dan quórum y votan afirmativo. Bueno, hasta el momento el proyecto que cambió el gobierno es un proyecto que no nos satisface. ¿Por qué? Porque, digamos, vuelven a poner el programa, que el programa es una decisión que tiene que tomar el Ejecutivo. En consecuencia, se va a plantear un diálogo con el presidente de la Cámara para que ese proyecto cambie, ese proyecto contenga lo único que tiene que tener, que es el acuerdo de financiamiento, y que el gobierno se haga cargo de su plan de gobierno. Porque el plan de gobierno, cómo el gobierno piensa hacer la economía, no estamos de acuerdo. Por ejemplo, hoy el gobierno vuelve a armar un fideicomiso para el trigo. Y en ese fideicomiso del trigo, el trigo que está a $500 se lo paga
a los productores a $150. Le roba directamente $350 a cada productor. Yo te propongo, ahora vamos a hacer como un zoom y vamos a abrir cada uno de estos ítems a los que Juntos por el Cambio se opone, suba de impuestos, revalúo inmobiliario. Si vos me tenés que sintetizar lo que... Voy de vuelta. ¿Qué van a hacer? O sea, se vota para alguien que no sabe de política. Pero lo que pasa es que... me preguntan, ¿qué votó? Estamos en el futuro. ¿Qué votó Juntos por el Cambio? Votó no caer en el default y no seguir en la decadencia argentina con un programa que lleva adelante este gobierno que nos sigue en la inflación, con más impuestos, con el sector privado más chico, sin reducir el déficit ni el Estado. Es decir, votó por el crecimiento y para evitar el default. Cuando vos votás para evitar el default, ¿con eso Alberto se da vuelta y tiene aprobado por el Congreso el acuerdo con el fondo y después el directorio del fondo lo aprueba con ese Congreso aprobado? Ya con la aprobación, digamos, con la decisión de no caer en default, si acompañan el resto de los números, ¿ya está? El acuerdo del Fondo Monetario es muy claro. Y lo que dice el fondo es claro. El fondo dice... pasa por el Congreso porque son las condiciones que puso la Argentina. Ahora, el fondo no interpreta la ley argentina. No dice que nosotros tenemos que hacer tal o cual cosa. Lo que dice es, la Argentina puso una ley y el ejecutivo del board, el board del fondo, lo que va a hacer es, cuando pase esa ley, decir, bueno, ya pasó la ley. Bien, esto va a tener mucho de escenográfico, mucho de visual. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a Juntos por el Cambio bajando al recinto y dando quórum y levantando la mano. En lo visual, ¿qué veremos? No, en lo visual, a ver, en lo visual nosotros lo que vamos a ver es un Juntos por el Cambio que no acepta los términos del proyecto donde el gobierno dice toda la responsabilidad histórica de la Argentina es de Juntos por el Cambio. No vamos a aceptar eso. Digamos, el relato kirchnerista no lo vamos a aceptar y lo vamos a pelear fuertemente. Vamos a pelear el relato kirchnerista. Vamos a generar un momento en el que la Argentina diga, bueno, no vamos a caer en el default porque ya las manos levantadas del Congreso del 2001 no se pueden repetir, ¿no? Entonces van a fijar una posición política. Vamos a fijar una posición política, pero van a acompañar el acuerdo. No, el acuerdo no. Vamos a acompañar el financiamiento, el acuerdo no. Y con voy de vuelta, porque no es tan fácil como parece. Con el financiamiento solo, ¿se aprueba si dan el resto de los números? ¿Se aprueba el acuerdo con el fondo? Por supuesto, porque el acuerdo con el fondo digamos, la Constitución es muy clara. La Constitución dice que la administración del gobierno la hace el Ejecutivo. O sea, el qué lo van a aprobar. Y ahora nos metemos en el cómo, es decir, lo que está dentro. ¿Hay capacidad de modificar el acuerdo, lo que está redactado, lo que el equipo técnico del fondo trabajó con Guzmán? ¿Eso se puede cambiar? Eso no se puede cambiar porque es un acuerdo que firmó el gobierno. Por eso es que no es materia, digamos, legislativa un acuerdo con el fondo. Pero entonces ¿no tienen fuerza para impedir el revalúo inmobiliario o sí? Sí, porque después el revalúo inmobiliario va a tener que venir al Congreso. Después, digamos, Guzmán dijo, yo voy a equilibrar las cuentas. ¿Cómo las voy a equilibrar? Siempre al revés. Lo que voy a hacer es subir impuestos, ¿no? Entonces prometió varios, herencia, revalúo, impuesto, el famoso impuesto a las riquezas que se cayó. Bueno, voy a tratar de votar todos estos impuestos. Y nosotros le vamos a decir, no, esos impuestos no. Entonces tendrá que... ¿Y no se cae el acuerdo con el fondo para llegar a la meta... Tendrá que ver otros números. Tendrá que sacar, digamos, toda aquella crema que el Estado argentino tiene que no te sirve para nada. Tendrá que realmente generar un cambio estructural de la Argentina, que es lo que nosotros creemos que en la Argentina hay que hacer hacia el futuro, lo que nosotros haríamos en el 2023, un cambio de estructura, un cambio, digamos,
para facilitar el trabajo, un cambio para generar, digamos, menos impuestos. La Argentina tiene 170 impuestos. Solo 11 explican el 90% de la recaudación. El resto sale más cara la estructura para recaudar que lo que recaudás. Mirá lo mal que estamos para seguir pensando que por esa vía vas a mejorar la Argentina. Bien, el financiamiento votan a favor entonces, independientemente de si el kirchnerismo lo vota. La cuestión legislativa, sí. Bueno, a ver, pará. Yo decidí no ser diputada, así que la cuestión legislativa la tienen los diputados. Tendrán que encontrar la forma política de estas posiciones que son detalles legislativos, no son posiciones políticas que recién... Sí, armemos la tapa del diario, Patricia. Pablo, ¿Qué pongo en la tapa del diario? ¿Qué dice? Juntos por el cambio, el fondo. Ayudó al país a no ir al default, pero está en contra del plan económico de este gobierno. Te la hago así sintética en una frasecita. Bien. Y entonces ahí viene la cuestión de que se van a meter con lo impositivo, etcétera. Y esta posición de que van a ayudar a que no caiga en el default es independiente de lo que haga Máximo, de lo que haga la Cámpora, de los diputados, los senadores de Cristina. Ellos han... Te lo digo porque hubo un momento en donde, bueno, que muevan ellos primero la ficha. Si ellos no acompañan, ¿por qué vamos a acompañar nosotros? Están en un gobierno dividido, es un desastre, nadie sabe quién está a favor, quién está en contra. Hoy en la Comisión de Presupuesto seguramente van a tener que cambiar los diputados para tener diputados que les respondan. Ellos están con un gran problema y con un gobierno que no está en condiciones de, digamos, avalar a su, digamos, una gran parte del gobierno que no está en condiciones de avalar a su propio gobierno. Y hay algo todavía que no lo hemos puesto en la mesa, porque esto entró por diputados como pidió Cristina. ¿Qué va a hacer Cristina en el Senado? ¿Qué va a hacer? Eso es una gran pregunta. ¿Y por qué lo mencionas acá? Lo menciono porque no sabemos todavía si Cristina no será, digamos, hará lo mismo que su hijo o no. No está claro. Entonces, por eso nosotros queremos distinguir la posición de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio no manda al país al default, porque eso significaría que todos los argentinos pierden, y Juntos por el Cambio no manda al país a una economía cerrada de destrucción del sector privado que ya está destruido y de ampliación, ¿no?, de la carga tributaria de todos los argentinos. Pero digamos, ¿ustedes estarían de acuerdo con esta hoja de ruta de 2,5 de déficit fiscal este año, 1,9 y 0,9? Después verán, ustedes van a cuestionar el cómo se llega a eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Es lo que dice el acuerdo. A ver, es un acuerdo... Decía Alberto Fernández que nuestro gobierno había firmado un acuerdo para ganar las elecciones. Bueno, nosotros teníamos 4 de baja del déficit fiscal en un año. Así que, bueno... es un acuerdo tan liviano que hasta la misma gente del fondo se está preguntando cómo firmaron, como diciendo, bueno, a ver, estamos tan cansados de la Argentina que a ver si con esto hacen algo. ¿Qué quiere decir liviano? ¿Por qué es un acuerdo, a vos te parece liviano? Porque si alguien cree que logrando mantener todas las cosas como están y con impuestos, vos bajás el déficit, es mentira. El déficit estructural de la Argentina está en la forma en que la Argentina impide que haya crecimiento, porque los impuestos terminan ahogando a la actividad privada y manteniendo un Estado cada vez más ineficiente. Entonces, es un acuerdo, digamos, te diría del no cambio. Totalmente contrario a lo que es Juntos por el Cambio. Quiero darte un ejemplo. Haciendo un juego de palabras. Un revalúo inmobiliario. ¿Para hacerlo el gobierno lo puede hacer o tiene que pasar por el Congreso? Porque se dice, el fondo está de acuerdo con un revalúo inmobiliario. Es complicado, ¿no? Porque en realidad debería... ¿Cómo se hace eso? No sé si lo puede hacer, porque en realidad es una potestad de las provincias. Entonces, es complicado. ¿Cómo lo haría? Porque digamos, si no, si lo puede hacer, la posición de ustedes va a ser más testimonial y de fijar posición política. Bueno, no, pero ahí lo tienen que votar. Nosotros hoy, digamos,
demostramos en alguna votación, como en la del presupuesto, que no la tienen tan fácil. Entonces, también nosotros tenemos ahora un tiempo para cambiar este proyecto, digamos, la parte del financiamiento, la parte del acuerdo. Después, seguramente, durante todo el año vamos a tener debates respecto a lo que ellos quieren y lo que nosotros creemos que hay que hacer en el país. Y ahí, en cada presentación de impuestos, se va a notar claramente que hay dos ideas muy distintas de cómo manejar el país. Esta idea de aumentar impuestos, aumentar retenciones, darle un precio ridículo al trigo, tener una empresa testimonial, una empresa de alimentos que compita contra toda la gente que en la Argentina produce alimentos. ¿Estuvieron todos de acuerdo en el Zoom? Estamos totalmente de acuerdo en la... Gerardo Morales y Macri, suponete. ¿Estuvieron de acuerdo? Totalmente de acuerdo en la filosofía. Después, como todos los, digamos, yo fui 3 veces diputada, 4 veces electa. Después viene el preciosismo legislativo, que es cada uno busca, digamos, la forma de llegar al mismo objetivo con una técnica parlamentaria distinta. Yo ahí ya, como elegí no ser diputada, elegí estar en un lugar distinto, no quiero ver cómo será ese final, pero creo que Juntos por el Cambio está mostrando una unidad conceptual importante. Bien, por último, quiero preguntarte por la marcha de apoyo a Ucrania. ¿Estuviste allí? Sí, estuve. Bien, ¿cómo fue? ¿Y qué te parece la posición del gobierno? Finalmente la ONU condenó la invasión del gobierno argentino. Cristina más dio una clase de geopolítica en sus tweets. Contame primero alguna impresión de la marcha, si querés. Bueno, la verdad es que la marcha estuvo bien. Creo que le faltó un poco de difusión, digamos, pero había mucha gente que es descendiente de ucranianos en la Argentina. Vos sabés que la Argentina tiene una comunidad ucraniana muy importante. De las más importantes. 100.000 en Misiones, 25.000 en Chaco, unos 250.000 en la provincia de Buenos Aires y otros, por supuesto, dispersos por todo el país. Así que la verdad es que fue interesante ver el fervor que había, que todos los ucranianos que están en la Argentina tienen una mirada, digamos, a favor de la libertad, de la democracia. Hubo una crítica muy fuerte a Putin, a las dictaduras, al expansionismo, a la invasión. Y hubo, por supuesto, muchos ciudadanos que acompañaron. Finalmente, cuando vi hoy, digamos, la foto, yo estuve marchando en todo el trayecto. Cuando vi finalmente la foto, vi que realmente había bastante gente, así que fue Hoy veíamos con una consultora que hay una porción importante de la población que vio con buenos ojos la invasión de Putin y tiene una buena imagen allí de Putin, y en el sector del Frente de Todos, 53%, esto medido hace, suponete, una semana. Vos transitaste los 70. ¿Tenés alguna breve teoría televisiva de cuál es esa afinidad o esa conexión emocional con Rusia a pesar de la invasión? Y bueno, pero Estados Unidos también invade, es más complejo. ¿Cuál es tu teoría de esa ligazón con Putin? Mi teoría es la misma teoría que se impone acá en la Argentina, ¿no? La teoría de que la política es siempre la búsqueda de un enemigo y siguiendo lo que sería la teoría marxista, el enemigo principal, ¿no? Entonces, la contradicción principal. O la contradicción principal. En este caso, la contradicción principal siempre es Estados Unidos. Entonces, hay una parte de esa población o de ese pensamiento kirchnerista o de izquierda en la Argentina que si Rusia mata 30 millones de personas en un intento de mantenimiento del poder interno, si mata 6 millones de ucranianos como asesinó en el Holodomor, que fue la muerte por hambruno más importante de la historia del mundo, cuando Ucrania, siendo el granero de esa parte del mundo, Rusia lo tomó
y al tomarlo Rusia mató de hambre a los ucranianos y puso población rusa que comenzó a vivir de ese bienestar que tenía Ucrania. Entonces, hay quienes tapan todo eso, no lo miran para nada y lo único que miran es aquello que su ideología les permite. Es exactamente lo mismo que lo que hizo Gómez Alcorta esta semana. Yo no miro si hay alguien que asesina o que viola, pero que no es de mi bando, le digo asesino, violador, de todo. Cuando el que asesina o viola es de mi bando, digo no, bueno, es la cultura machista que nos ha formado a todos y en consecuencia los protejo. Es exactamente la misma filosofía. Patricia Bullrich, gracias por haber venido hoy a hacer una vuelta más. Muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao, Patricia. Bueno, vuelvo a la mesa porque voy a recibir al hombre que siempre hace los deberes y viene con una carpetita. ¿Por qué trajo una monografía ahí? Roberto... No se meta con mi carpeta porque empezamos mal. Roberto Cachano. Me tengo que comprar un folio nuevo. ¿Quién me lo va a regalar? Folio. Cómprate una tableta. No están entrando, fábrica no entra. A ver, ¿puedes mostrar el papelerío? Es como... Mira, a ver, ahora van a ver. Ahora lo va a traer. Un campeonato vas a traer en un día de... Ahí está. ¿Qué tenés, Marc? Y por ejemplo, acá tengo todas las inspecciones de la FIP. 7 inspecciones de la FIP. Que siempre llevo conmigo. En la otra... ¿sabes? ¿Siempre lleva con sus... Sí, es un recuerdo que tengo porque cada vez que hablo... Una estampita. Claro, cada vez que escribía, en ese momento escribía para La Nación, cada vez que sacaba una nota, me caía la intimación. Una inspección, sí. Bueno, te leen, ¿qué te quejas? Todo. Te leen. ¿Cómo? Te leen. Sí. No llores, te están leyendo. Que es lo no que... me leían con cariño. Bueno, yo quisiera retomar con vos lo que contó Patricia Bullrich, ¿no? Digamos, a ver, les quiero abrir a todos. ¿Qué entendimos? ¿Qué va a hacer Juntos por el Cambio, Pablo? Yo lo primero que entendí es que no tienen claro qué van a hacer. Porque ellos dicen, no vamos a votar el default. Bueno, ¿cómo no van a votar el default? Y no lo tienen claro. No lo tienen claro. No está la oposición como me parece que van a acompañar el acuerdo. Después me parece que van a colocarse en una posición política. Pero ¿cómo acompañan el acuerdo? Ideológica fuerte. Bueno, dando quórum. No lo sabemos. No parecen estar todos de acuerdo, además. No están de acuerdo. Bueno, esperen, para ser respetuosos. La invitada dijo que están de acuerdo, tomemos eso y a ver si yo algo me perdí. Entendemos eso. Pero yo hoy voy a esta cuestión del sector privado haciendo el esfuerzo de los impuestos. Sí. Con este acuerdo, hasta lo que vos accediste de la letra del acuerdo, ¿quién es el pato de la boda? Sector privado. Primero por el tema de los impuestos. Segundo porque en realidad van a el sector privado se va a quedar sin crédito si hacen lo que ellos dicen que van a hacer. ¿Por qué? Bueno, yo hice deberes, volví loco a tu producción hoy. Le mandé 58 cuadros gráficos. Si los tenemos bárbaros, si no importa. Claro que tenemos. Lo primero, ¿qué querés? Yo te voy a mostrar cómo funciona una producción. Los números fiscales, a ver si están los dólares, ese cuadrito. Ahí está. Mirá. Yo lo que hice para que la gente lo entienda, no puse en Producto Bruto, puse en dólares para que la gente lo entienda. ¿Sí? Entonces los tipos te dicen, mirá, vamos a tener un déficit primario, o sea, antes de pagar los intereses de... Esto es lo que figura en la carta de intención, 11.484. ¿Para qué año es esto? 2022. Para el 2022, claro, lo que figura que van a hacer. Y después te dicen, los intereses que tenemos que pagar este año son 7.000. Total son 18.748 millones. Ese es el déficit fiscal que va a tener Argentina. Entonces le preguntaron a Guzmán en su momento, ustedes recordarán un viernes, le preguntaron, ¿y cómo te vas a financiar? Colocando deuda en el mercado interno no vamos a emitir. Entonces lo que hice fue poner, de nuevo, si me pones el cuadro, dice... 88%. Claro, ahora... Con deuda se lleva el aumento de los depósitos. O sea, si aumenta... ¿Qué es ese 88%? ¿Esto qué quiere decir? Es que todo el stock de crédito hoy está otorgado o al Banco Central o al sector privado. De manera que lo que puede hacer el Tesoro es llevarse parte del aumento de los depósitos. No, los depósitos ya están tomados. Entonces, tiene que... supongamos que los depósitos en el año 2022 crecen igual que en el 2021.
Tenemos que suponerlo. Ese es un supuesto. Va a estar difícil. Porque dice que va a subir la tasa de interés y que van a estimular el mercado. Aún así... ¿Qué pasa en ese caso? Se quedan con el 88% de lo que aumente los depósitos. O sea que no te ¿Y cuál es la consecuencia? Y que no haga crédito para sectores privados. Bien. Hay incentivo. ¿Cuánto menos que este año y que el año pasado? Te van a dejar peor que el año pasado todavía. O sea, en tu criterio, un primer efecto es peor acceso al crédito. Claro, o sea, tenían dos opciones. O emito moneda y te genera el problema de inflación, o tomo deuda en el mercado interno. Ahora, te hago una pregunta. Sí. Supuestamente este acuerdo es que el fondo te da plata para que vos plata. O sea, yo te pedí 1.000 pesos, vos me das 1.000 pesos, te pago los 1.000 pesos, te sigo debiendo lo anterior. Ese es el mecanismo. Ahora digo, ese esquema le permite al gobierno, suponiendo que se apruebe esto, juntar una parte, ponerla en las reservas y así calmar el esquema económico. Bueno, el dólar en los últimos días dio algún signo de que el blue, que se tomaba bien esto, ¿o no? Lo que le prestan es para pagar lo que va a pedir ser. Claro. Por lo tanto, el aumento de las reservas que dicen que van a... La pregunta es, ¿cómo la compras? Claro. El Banco Central va a tener que emitir moneda para comprar dólares. Pero en el hipotético... Sí, puede emitir, para en ese caso podrá emitir. El problema es que cuando vos tiraste, yo te doy los pesos y vos me das los dólares. Sí. ¿Qué haces vos con los pesos? Vas y compras dólares en el otro mercado. Vas a tener el mismo problema. Y si a raíz de esta situación que hoy vemos, el gobierno tiene su propio frente interno, la oposición tampoco parece estar muy nucleada bajo una misma postura frente a estos proyectos que ingresaron al Congreso. Si esto no se aprueba esta semana, digo, ¿qué es lo próximo que va a pasar? Esa pregunta, yo soy un tipo muy divertido. Y vos sabés que hay un canal que es del Fondo Monetario Internacional. Entonces, en vez de ver una película, cuando hago bici fija, miro... Regalanos una imagen para la cena. Espera, regalanos una imagen para la cena. Voy a soñar, ¿Qué veríamos, a qué hora qué veríamos en la familia Kachanowski? En YouTube podés ver todos los... ¿Pero qué veríamos? Hay una pantalla y vos ¿qué canal estás viendo? Y estoy poniendo el canal del Fondo Monetario para ver lo que van a hablar. ¿No? Estás en jogging, haces bicicleta y mirás y tomas nota. Y claro, me decís, qué buena conferencia de prensa. La misma zaraza que hacen acá la hacen allá también. Claro. ¿Vos escuchás a lo del fondo? Es la misma zaraza, no te creas que es muy distinto. Ahora, una de las preguntas que le hicieron... Sí, pero el que tiene vencimiento es la Argentina. Claro. Pero el que tiene que pagar es la Argentina. No, pero por más zaraza que diga el fondo. No, lo que pasa es que cuando le preguntan y dicen... Por ejemplo, le dijeron, bueno, ¿por qué van a cumplir ahora? Bueno, porque es mucho más flexible. Y es cierto, viste que no le exigen casi nada a la Argentina. Entonces, y sí, vas a cumplir, pero no vas a arreglar ningún problema. Pero no me cierra. Ahora, la pregunta que ella me hacía es, ¿qué pasa si no le aprueban la ley? Sí. La respuesta del tipo del fondo fue, confiamos en que eso pase. Bien. Okay. Bueno, pero déjame decir algo. No sé si te contesté. Mi impresión, Pablo, y yo hablando de política, es que esto lo van a aprobar con broche en la nariz. Sale, ¿recuerdan cuando Lilita decía algo así como lo voto con reparo moral, que había inventado esa idea hace algunos años, no me acuerdo para qué? De otro modo van a plantear lo mismo, van a acompañar, no todos, yo no sé si Máximo y la Cámpora, pero con broche en la nariz o fijando posición política testimonial, pero van a acompañar. Eso que vos decís es así porque es lo que dijo Carlos Salomón Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, y lo que insinuó Anabel Fernández Sagasti, que es la mano derecha de Cristina entre los senadores, más allá que Parrilli para el fuego artificio es, ella en estas cosas es la concreta. Pero vos, antes hablábamos, y por eso estaba mirando el teléfono y la producción me retaba, pero porque el Zoom de Juntos por el Cambio no terminó. Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la síntesis? A ver. No default. Unidad, que es lo que querían, y no quedar pegados al plan del gobierno. Bien, lo que dijo Patricia. Patricia dijo exactamente eso. Patricia Bullrich. Pero ¿cómo haces para que esto sea concreto? En lo que vos decís, bueno, ¿lo votan o no lo votan? Bueno, en principio, y falta, porque esto lo van a determinar después, Mario Negri, Cristian Ritondo y Juan Manuel López, que son las espadas parlamentarias, es ver si votan en general y después rechazan los otros puntos. Esto sería el estado de situación. Hay una cuestión que me parece que nos olvidamos de que en el medio en que desde que empezó esta discusión está la guerra de Ucrania. Sí. Zelensky le agradeció al Fondo Monetario que va a recibir préstamos y ayuda humanitaria. Digo, ¿cómo cambia hoy esa idea original con este contexto global? Buen punto. Vos sabés que Ucrania es el tercer país que más plata le debe al fondo, ¿no? Dicho sea de paso. El primero Argentina, el segundo... Egipto creo, y tercero Ucrania. Sigo.
a tu pregunta, ahí cuando hablan, ponen que van a reducir los subsidios a la energía en 0,6 puntos del Producto Bruto. La cuenta la hicieron cuando no había estado la guerra. Claro. Entonces, el precio del gas se te disparó. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Vas a tener o que hacer un aumento mucho más alto de las tarifas de los servicios públicos o no vas a poder cumplir con la reducción del 0,6 puntos que estás hablando. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Claro. O sea, venís con los números descolocados porque tuviste la guerra en el medio y todavía no sabes cuánto va a durar. Más allá de que se apruebe, imaginemos que se aprueba. Sí. El gobierno, ¿está en el espíritu del gobierno cumplirlo? A ver, yo no sé si está en el espíritu del gobierno cumplirlo. Lo que yo te digo es que no es cumplible nada de eso, porque no... No es cumplible. No, porque ya... A ver... Entonces, ¿qué es lo que se firma? ¿Qué es? Claro. Un acting. Firmamos sabiendo que no vamos a Es cumplir. un acting... Pero no entiendo, perdón. En fútbol sería esto, pateo la pelota afuera y trato de ganar tiempo a ver si llego hasta el final. Bien. Claro. ¿Qué es ganar ¿Ganar tiempo? tiempo? ¿Pero qué es ganar tiempo? ¿De Pero qué? espera. Y ¿A dónde? preguntale a eso, qué sé Bueno, yo. patear los Chicos, vencimientos. Claro. me permiten una Sí. cosa. Dijiste hace un ratito que es light, que es suave el acuerdo. Sí. ¿Es suave o es incumplible y por eso van a un para arriba? No entiendo. Son las dos cosas. Es suave porque no le piden ninguna reforma estructural. O sea, porque la Argentina no tiene la deuda por casualidad, porque cayó en un meteorito. ¿Sí? La Argentina tiene esa deuda porque tenía déficit fiscal, entonces tenía que pagar los intereses, tenía que pagar con el déficit, tomó deuda, cuando se cae fue al fondo y dice, che, para pagar la deuda que me vence, que no tengo acceso al mercado, tomo plata del fondo. Ese es el tema. Muy bien. Entonces, lo que estás tratando de hacer es evitar caer en default con el fondo para no entrar en una situación más crítica de la economía argentina. Ahora, ¿es cumplible? Eso te pregunto. Y bueno, yo te diría, mira, para cumplirlo vas a tener que bajar de alguna forma el déficit fiscal y yo no lo veo bajándolo. Yo Porque te están pregunto, voy a hacer un revalúo inmobiliario. Kachanowski, ¿cuánto vale tu departamento? Te lo voy a actualizar porque vos sabés, vos y yo sabemos que tu valor fiscal no es una obra de teatro. Los valores fiscales que declararon algunos políticos, la verdad que en lugares increíbles de la ciudad y de otras partes del país. Todos. Bueno, van a hacer ese revalúo. Sí. ¿Qué otra cosa más, subiéndola, te reduce el déficit fiscal? Con todo lo tóxico que es subir impuestos. Sería que suban el tipo de cambio y entonces recauden más por el lado de los derechos de exportación, por ejemplo. O sea, tenés que acelerar la tasa de devaluación, que es una de las cosas que se está discutiendo, pero que no está puesto ahí. Ahora, Porque en sube- realidad sí si está sube el puesto, dólar- pero está puesto un aumento del 30% respecto al año pasado. Vos ya El estás dólar, así canchero que- televisivamente. Sí. En 2 minutos, Sí. ¿vos nos podés contar en qué nos va a cambiar nuestra economía doméstica a los argentinos este acuerdo con el fondo este año y el año que viene? ¿En qué concreto lo vamos a sentir? Lo vas a sentir en los sectores de mayores ingresos, sectores medios y ingresos más altos, en las tarifas de los servicios públicos donde te van a liquidar. O sea, cuando hagan el índice de precio de consumo, viste que ahora las tarifas van a aumentar por barrios. Con lo cual van a tener que hacer un IPC por barrio, más o menos, ¿viste? Porque te va a subir en un lado y en el Ese otro es no. un ítem, Ese las es un ítem. tarifas. Y después no vas a tener ningún cambio más. Lo que vas a evitar es estar peor, pero no vas a estar mejor. Esto es lo que quiere decir. ¿Va a haber menos emisión y la inflación se modifica en Bueno, algo? eso es lo que... A ver, si emiten menos, no va a haber crédito para el sector privado. ¿Sí? O sea que está más complicado el sector privado. Por ejemplo, no se puede comprar ni siquiera una corbata en 2 cuotas. Nada, no va a Bueno, haber pero pará, nada. ahora estamos llegando a algo fuerte. Si se corta el crédito, ¿no va a haber cuotas para cosas hasta chiquititas o medianas? Vas a tener mínimo, muy poco, nada. Hoy ya tenés muy poco, te podés imaginar que el sector, viste, lo que te mostraba, si los depósitos aumentan, ya tenés un stock de depósitos que ya se lo llevó el sector privado o se lo llevó el sector público. Por lo tanto, podés colocar deuda solo si aumentan los depósitos. Y si aumentan los depósitos, igual que el año pasado, el Tesoro se va a llevar el 88% de lo que aumenta. O sea que no te van a quedar 12 mangos para poder tomar crédito. Nada. Bien. Roberto Kachanowski, muchas gracias. Te quedaste con un montón de... Sí, todos los gráficos que le aburrí a la tarde. Si vas a otros canales, repartís el pescado, lo cortás y lo repartís. Vamos a una tanda, dale, vamos a una tanda.
Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, de logística, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Bueno, muy bien. Adri, la gran pregunta es, ¿qué piensan los ucranianos de la guerra? Sí, vamos a ver unas placas de una encuesta que hizo una consultora que salió publicada en el diario Independiente. El 80% de los entrevistados, esta se hizo el 1 de marzo, está dispuesto a defender Ucrania con armas. Vamos a la siguiente. El 86% apoya la adhesión de Ucrania a la Unión Soviética, a la Unión Europea, perdón, el lapsus, y el 76% apoya la unión con la OTAN. Y con relación a la aprobación que tiene Zelensky, el 93% apoya las decisiones de Zelensky, que ha crecido enormemente en la confianza que tenía, que estaba un poco baja después después de que asumió el gobierno. Es decir, que es unánime la posición que tienen los ucranianos con relación a lo que está pasando. O sea, quieren ser europeos. Quieren ser europeos y de hecho la aprobación a la OTAN y a la pertenencia a la Unión Europea está en su nivel más alto y aumentó más del 30 o 40% con relación a lo que era a fines del año pasado. Y no va a ser otra cosa que crecer en la medida en que Rusia avance cruelmente sobre el territorio. Es decir, si alguien tenía alguna duda sobre si soy nacionalista o no, ya no tengo dudas, lo soy. Mira ese tanque, mira lo que hicieron con mi amigo, con un familiar. Muy bien, aterrizamos en Argentina y viajamos a Santa Cruz. ¿Hay clases en Santa Cruz y en el resto y en qué provincias, no? Bueno, recordemos que la semana pasada inició el ciclo lectivo, según lo inauguró, lo anunció el presidente Alberto Fernández, pero no en todas las provincias. Había al menos 10 provincias que estaban con conflictos gremiales. Una de ellas, quizás más simbólica en lo político, es la provincia de Santa Cruz, donde además había viajado Máximo Kirchner, que no estuvo el 1 de marzo en el Congreso porque dijo que no se iba a perder el primer día de clases de sus hijos que viven en Río Gallegos. Pero el 1 de marzo era feriado. Era feriado, pero bueno, las clases tenía iniciaban... que madrugar para el otro día. Qué venenoso que sos, así. Bueno, además era una adaptación, cambió de escuela, bueno, era un tema. Tercer año consecutivo que en la provincia de Santa Cruz, la provincia que gobierna Alicia Kirchner, no comienzan las clases de manera normal. Esto es que los 70.000 estudiantes de todos los niveles tengan clases como Dios manda, por decirlo de alguna manera. Paro de 72 horas, una conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Cruz y que no acató el gremio docente. Esto, Diego, es una suerte de radiografía de la crisis educativa en la provincia de Santa Cruz. 70.000 estudiantes es la población aproximada en todos los niveles. Este es el tercer año que no inician las clases en su totalidad. La oferta salarial, que este fue uno de los puntos de conflictos que determinó este paro de 72 horas, lo que les ofreció Alicia Kirchner para la primera etapa del año es un 22,6% en 3 tramos. ¿Qué etapa? Porque si me decís el año entero... Primer semestre. En 3 veces. Lo que dijo, en 3 tramos. Lo que dijo el gobierno de Santa Cruz es... En el segundo semestre nos sentamos a discutir de nuevo. La situación es, mañana esperan que algo de esto se normalice, tienen que seguir discutiendo. El gremio ya se quejó que además un 15% que debía pagarse el viernes no lo recibieron muchos de los docentes y por esta conciliación obligatoria que no se acató, no se descartan sanciones para el gremio. Muy bien, vamos a hacer una última tanda. Muy bien, recuerdan que hay todo tipo de sanciones y bloqueos a Rusia, como la guerra de las sanciones y de los embargos. Bueno, hasta ahora algo no había ocurrido porque era un tabú, dejar de comprarle petróleo a Rusia. Pues bien, la novedad, y esta es la noticia para seguir, y atención con esto, Estados Unidos y Europa empiezan a considerar embargar el petróleo ruso, es decir, empezar a dejar de comprarle. Hasta aquí llegamos, nos vemos mañana. Ahora, Guido Martínez en la continuidad de TN.